de esta manera porque es un poco más simple. Ustedes saben que hidrocarburos, tenemos hidrocarburos naturales y de productos de síntesis. Y nosotros, como para ser muy burdos, ya le adelanto, lo dividimos en, como en el secundario, ¿se acuerdan que estudiábamos lineales y aromáticos? Una cosa muy burda. Bueno, y después le agregamos otros, ¿sí? En esos otros tenemos dos categorías que vamos a ver. Los lineales, los líquidos, ¿por qué los metemos todos en una categoría? Porque tienen propiedades muy parecidas. Es decir, si vas a hablar de queroseno, de la nafta del auto, del gasoil, de la nafta de aviones y de algunos productos de limpieza, la verdad que se comportan muy parecidos toxicológicamente. Entonces los metemos en ese gran grupo y suelen ser además combinación de varias moléculas. Entonces no hace falta ser muy químicos ahí porque en la práctica la utilidad práctica para nosotros es de que son hidrocarburos líquidos, ¿sí? Después tenemos el gran grupo de los hidrocarburos lineales, cadena corta, media y larga, que es, digamos, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Y después tenemos, por supuesto, los cíclicos, benceno, tolueno, sileno. Y al final hay un último capítulo, que sería la cuarta gran categoría, que son otros, porque tienen categorías propias, no hay nada que puedas asociar con nada. Es decir, cuando vos hablas de tetracloruro de carbono, cuando hablas de cloroformo, cada uno tiene su particularidad. Tenés que estudiarlo por separado porque no hay ninguna ayuda que te pueda dar para ponerlo dentro de un gran grupo. ¿Se entiende? Así que esos tienen que estudiarlos por separados. Por supuesto que cualquiera que sepa mucho de química o que sepa mucho de hidrocarburos estaría ofendido por mi clasificación. Esta es una clasificación práctica para la toxicología. De ninguna manera les estoy enseñando hidrocarburos como tema, sino como tema de importancia toxicológica. Es un abordaje toxicológico a los hidrocarburos y su daño. ¿Está? Dentro de ese marco es la charla esta. Por lo tanto, dejo un montón de flanco, porque si yo estoy metiendo en una bolsa unos que son líquidos, estoy juntando banana, manzana y pera. Y a veces un rabanito en ese paquete, ¿se entiende? Y si después te digo otros, estudiarlos de memoria, no te estoy ayudando ahí, pero estoy sacando el 80%, 90% de los hidrocarburos. Entonces, aparentemente, de esta manera los alumnos han tenido más facilidades para poder abordar la materia. Así que voy a ver si puedo compartir. Mi máquina está súper fea, pero vamos a ver si puedo que sea compartir pantalla, que va a ser un poquito más fácil. A ver si puedo compartir la pantalla. ¿Están viendo un título de hidrocarburos? Ahora recién. Sí. Perfecto. A ver, primero, como cosa muy grosera, son compuestos que contienen básicamente carbón, una molécula de carbón e hidrógeno. Suelen ser usados como disolventes, aunque no solamente esa es la única forma. Pero entonces la industria, por ejemplo, los usa muchísimo, ¿sí? También en tu casa tenés hidrocarburos. Bueno, en el auto tenés hidrocarburos, ¿sí? Y además, los plásticos son de alguna forma hidrocarburos. Entonces está presente en un montón de compuestos. Y los utiliza la industria todo el tiempo. Una cosa interesante de algunos hidrocarburos, la mayoría de ellos, es que pueden ser, si alguien quiere entrar está perdido, porque no voy a poder hacerlo entrar ahora. A ver. Bueno, dejen de entrar porque se complica. ¿Volvemos a la clase? ¿A temperatura ambiente? ¿Están leyendo eso? Sí, sí. Sí. Bien. Perdón, una característica interesante es que muchos de ellos son líquidos a temperatura ambiente, pero tienen la capacidad para desprender vapores muy eficientemente. Entonces, puede ser que la intoxicación sea por vía oral, por vía dérmica o por vía inhalatoria. E incluso, si yo ingiero grandes volúmenes de hidrocarburos, en el estómago van a producir, por la volatilidad que tienen, vapores que me van a hacer broncoaspirar. Y entonces puedo tener una intoxicación con vías de ingreso múltiples, aunque haya sido digestiva nada más, y no tenga técnicamente broncoaspiración, voy a estar inhalando esas partículas, ¿sí? Una característica interesante es que los vapores son más pesados que el aire. Por lo tanto, no hace falta tener un ambiente confinado para tener una intoxicación ante grandes volúmenes o grandes exposiciones.
Porque, y una cosa interesante, los chicos y los perros, por ejemplo, van a ser afectados más rápidamente que los adultos, por altura no solamente. ¿Sí? Entonces, la gran clasificación que les decía recién, una clasificación posible es, en un costadito tenemos los lineales. ¿Estamos? Y fíjense que los tenemos de cadena corta o de cadena más larga. Luego tenemos los aromáticos y luego tenemos el grupo de otros. Dentro de los hidrocarburos lineales pusimos los que abajo se llaman destilados del petróleo. Esos son los que yo les decía que eran los líquidos. ¿Sí? Entonces, en estas tres grandes clasificaciones, cada vez que hablemos de algo, piensen en de qué estoy hablando, de qué línea de estas tres estoy hablando. ¿Estamos? Entonces van a poder seguir la clase un poco más fácil. Primera, entonces, los de hidrocarburos alifáticos o lineales de cadena corta. Estos son todos gases, ¿sí? Y es el gas natural de tu casa o el gas envasado de garrafa. Metano, etano, propano, butano. Es el gas que se produce por putrefacción de algunos elementos también. Es el gas que se produce cuando hay, por ejemplo, las burbujas. Vas por el riachuelo y de repente sale una burbuja de agua contaminada, toda podrida. Bueno, esas burbujas pueden ser de metano, ¿sí? Entonces, es el gas que lo usamos muchísimo porque es muy inflamable y entonces lo uso para cocinar, para calentar el agua, para calefaccionar mi casa. Así que en casi toda casa pagamos por tener alguno de estos metales, uno de estos hidrocarburos, perdónenme. ¿Sí? Ahora, estos hidrocarburos son lineales de cadena corta, muy volátiles, que lo puedo comprimir mucho y ponerlo en forma líquida, por eso lo puedo vender en forma de garrafa. En la garrafa está comprimido, está condensado en forma líquida, pero si le das a elegir, estos son los que más volatilizan. O sea que a mayor cadena corta, o sea, cuando la cadena es más cortita y más lineal, es más volátil. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el tipo de daño que me generan estos hidrocarburos? Primero, hipoxia. Si yo libero este gas en el ambiente, me corre al oxígeno, disminuye la presión parcial de oxígeno, porque está utilizando un espacio de ese gas. Y entonces, el primer síntoma es de hipoxia. Dependerá de la concentración de FiO2 que tenga en el ambiente, la hipoxia que voy a hacer. Así que, de vuelta, es un típico ejemplo de hipoxia hipóxica. Es decir, el paciente sufre porque no está respirando oxígeno. Entonces, parece un gas inerte hasta acá. Es como si fuera nitrógeno. En pequeñas dosis, sí. Cuando aumentan las dosis de los lineales de cadena corta, empiezan a tener los primeros síntomas característicos de hidrocarburos. Pero tienen que ser una mega concentración. ¿Qué son los síntomas neurológicos y cardiológicos? Entonces, de vuelta, estos lineales de cadena corta básicamente hacen hipoxia hipóxica. Cuando aumenta mucho la intoxicación, mucho la concentración, ingresan a la biofase por vía respiratoria, generalmente. Es decir, básicamente. En altas dosis, empiezan a tener los típicos síntomas de hidrocarburos que van a ser sensibilización miocárdica, con arritmias y bradiarritmias, y los síntomas neurológicos. Cuando yo luego empiezo a aumentar la cadena de los hidrocarburos de cadena de lineales, ¿sí? Empiezo a tener diferentes nombres de diferentes procesos de hidrocarburos que lo van haciendo más compleja la molécula. Pero sigue siendo un chorrito para abajo, de hidrógenos y carbonos. ¿Sí? También siguen siendo líquidos a temperatura ambiente. Son muy utilizados en la industria. Pero acá tiene la característica que aumenta el impacto ya no solo en el corrimiento del oxígeno del aire expirado, sino que además aumenta el daño a nivel del sistema nervioso central y a nivel cardiovascular. A mayor cadena larga, empieza a tener mayor impacto en el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central. El N-hexano, si ya conocen uno de el más largo, es tan dañino que incluso genera una patología propia, que es la polineuropatía típica del N-hexano, que es simétrica, distal, y que se presenta clínicamente como una debilidad en manos y pies, pérdida de reflejos profundos, es decir, una polineuropatía periférica, característica del N-hexano. Así que, fíjese que da no solamente trastornos del sistema nervioso central, trastornos cardiovasculares, sino que además ya empieza con trastornos del sistema nervioso periférico. Hay muchas otras cosas más, pero estoy simplificándoles de una manera burda y fácil.
¿Sí? Perdónenme. ¿Por qué dejo de hablar de hidrocarburos de cadena lineal? ¿Cuál sería? Supónganse que ustedes entran a un espacio confinado. Imagínense que estabas en tu cocina, dejaste abierta la hornalla y se llenó de un hidrocarburo de cadena lineal. Cuando ingresás a esa cocina, estaba cerrada y no perdía nada de aire, por eso no intercambió con el exterior. ¿Cuáles son los primeros síntomas que vas a sentir? Mareo. ¿Mareos? ¿Qué más me dijeron? Náuseas. Antes de eso, ¿qué producía cuando había... ¿Cómo? Incapacidad para respirar sería. O sea, va a tener aire. Momento. ¿Falta el aire? Aire hay de sobra. ¿Cómo está compuesto el aire que respiramos nosotros? Ahora, en tu casa, si estás en un ambiente sano, ¿cómo es la composición del aire inspirado? Oxígeno, nitrógeno. Nitrógeno, 70 y pico %. Si tenés suerte, 21% de 18, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. Y acá aire hay. En todo caso, lo que cambió fue la composición de ese aire. Así que vos vas a ingresar y vas a poder ventilar sin ningún problema. La macana, que lo que estás entrando es poco oxígeno. Vas a tener una hipóxica. Vas a ventilar y no vas a encontrar oxígeno, vas a encontrar otros gases. ¿Se entiende? Así que lo primero es falta de oxígeno. No que no puedes respirar. Vos podés ventilar perfectamente bien, pero un aire con baja concentración de oxígeno. Así que lo primero que vas a sentir son todas las cuestiones fisiológicas de la hipoxia hipóxica. Es decir, respiro un aire que no tiene oxígeno. Pero aire respiro, o sea que no tengo problemas para entrar y sacar el aire. El breathing está perfecto. Mis pulmones siguen funcionando por ahora. Entra y sale aire. Solo que el aire que entra no tiene mucho oxígeno. Entonces voy a empezar con los primeros signos de hipoxia. Taquicardia, sudoración, todo el paquete de falta de oxígeno. Agarrá una bolsa de papel o de una bolsa de plástico, respirá un minuto dentro de esa bolsa y ¿qué vas a sentirte? Primero, lo que sentís es que te falta el aire. Taquicardia, simpático mimético. ¿Estamos? Acá, además, si la concentración es muy alta, puede empezar a tener algún tipo de aturdimiento, algún tipo de disminución de la capacidad intelectual, pero no es lo más común. ¿Cómo sería el tratamiento para este paciente? ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Alejarlo de la fuente. Exactamente. Lo pones a fibrosis ambiental y respira aire común. Si no perdió la conciencia y no tuvo daño. Es decir, que el tratamiento para hipoxia hipóxica es oxígeno, la fibrosis ambiental. Si el paciente no recupera con esto, ya tiene daño. Estoy dando los síntomas del daño de hipoxia. Es como si lo hubiesen ahorcado o hubiese respirado dentro de una bolsa por ahogamiento. ¿Estamos? Con el agregado que a mayor cadena larga empieza a tener algunos síntomas del sistema nervioso central y sistema cardiovascular. ¿Por qué, les pregunto yo, por qué nunca llegan al hospital estos pacientes? ¿Por qué Porque piensan? cuando van ya se alejaron de la fuente donde hay... Exactamente. Primero, si era un leve, al salir del lugar se acabó el problema. Y luego, como son muy volátiles y muy reactivos, cualquier chispa, cualquier luz que encendés, explotan. Suelen ser pacientes de trauma, no de toxicología. ¿Se entiende? Porque en realidad, si estaba lleno de gas, lo más probable es que explote antes de que mágicamente me traigan al paciente por la depresión del sistema nervioso central. Es por eso que las hipoxias hipóxicas por hidrocarburos de cadena corta son muy poco frecuentes de encontrar. Porque generalmente me vienen con un paciente que en lugar que explotó. ¿Sí? Típica de la película de Malandra, donde matan a toda la familia y entonces deja el gas prendido y una vela prendida y cuando se va yendo caminando atrás, ¡pum!, explota todo. ¿Sí? Bueno, porque básicamente era, digamos, lo que estaba haciendo era agregarle a ese aire un hidrocarburo lineal de cadena corta que es muy reactivo y que rápidamente tiene la capacidad de generar fuego. ¿Sí? Entonces, por eso que estos pacientes casi nunca vienen a toxicología. Pero cuando empiezo a agregarle a estos hidrocarburos la cadena más larga, la molécula empieza a ser más compleja, un poco más larga, le empiezo sí a agregar todas las cuestiones asociadas al sistema nervioso central y a cardiopatía.
¿Y cuándo es frecuente esto? Típico frecuente en dos grandes escenarios. No suele ser en agudo, sino en crónico. Y es o en el ambiente laboral o en la intoxicación medioambiental, por contaminación ambiental, por quema de plásticos, por una cuestión más macro, por vivir en un área contaminada, por estar cerca de los volcanes, donde tengo altos niveles de metano. Es decir, es muy poco frecuente que vos tengas en la guardia a un paciente intoxicado agudo con uno de estos, aunque no es que no pueda pasar, ¿eh? Y entonces, lo primero que hago lo saco de la fuente. Y lo mejor que puedo hacer es darle un poquito de oxígeno suplementario hasta que recupere. Oxígeno con máscara a FIO2 ambiental, es decir, ninguna cosa extraña. En cambio, si estuvo expuesto en forma crónica a alguno de estos, tengo que controlar sistema nervioso central, daño en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, y si fue el N-hexano, sistema nervioso periférico sí o sí, junto con cardiovascular y central. ¿Estamos? Es muy sencillo el tema, pero tienen que tener bien en claro dónde lo pusimos. Voy a ir para atrás un poquitito. Estábamos acá, a la izquierda. Etano, metano, propano, butano. Luego empezamos con el pentano, con los hexanos, empezamos a hacer cosas más raras. ¿Estamos hasta acá? Ahora vamos a ver los destilados de petróleo. El otro grupo, que en realidad que son una mezcla de cosas. Por eso le llamamos, mejor dicho que esto, le decimos los líquidos, porque son una mezcla de un montón de hidrocarburos, incluso de lineales. Benzina, nafta, gasoil, aguarrás, queroseno, tiner, todos los hidrocarburos de ese tipo. Lo metemos en una gran bolsa. De hecho, por lo general son mezclas de estos para conseguir alguna propiedad, un efecto deseado. ¿Sí? Y todos tienen proceso químico. Si no, cualquier país logra, es decir, no sé, no creo que Chile pueda hacer esto. ¿Se entiende? Eso no importa, porque no tiene una industria de petróleo importante. ¿Está? Es decir, necesitas industria petrolera para poder lograr estos productos. Y luego industria química. ¿Estamos? Ahora, dentro de estos grupos, si uno se va al extremo de la destilación, termina teniendo productos con tan alto peso molecular que empiezan a ser cada vez más viscosos. Y estos que los teníamos dentro del paquete, dijimos, de los líquidos, sí, es líquido, pero cada vez es más viscoso el producto. Y entonces puedo tener también un aceite en este grupo. El aceite del motor entra en este grupo también. Ahora, y la parafina, por ejemplo, de la vela, y el alquitrán de las calles, en la parte negra, ese granito negro que le ponen a las calles. Entonces, cuanto más viscoso es el destilado del petróleo, para los toxicólogos es menos tóxico. Por eso yo puedo comer, masticar vela o pasar la lengua a la brea de la calle y no me voy a intoxicar. Y si hago eso mismo con la benzina, sí me voy a intoxicar. Entonces, el grado de liposolubilidad es inversamente proporcional a la viscosidad de la molécula. Estamos, así que en este enorme grupo de sustancias, la viscosidad hace al tóxico y a su liposolubilidad. Y por supuesto, como son buenos hidrocarburos, son súper tóxicos a nivel respiratorio, cardiovascular y nervioso. Pero, a ver si lo puse acá o lo tenemos que hacer como clase, porque esta clase estaba armada para darla online. Bien, sí, este está un poquito más larga, está bueno. Entonces, ¿para qué se usan estos? Se usan para todo. Se usan como es la nafta que echas al auto, solventes para limpiar. Si vos ponés los productos de limpieza que tenés en el hogar, la mayoría de estos son de este grupo de hidrocarburos. Todos los desengrasantes pasan por este lado, si no son jabones, pasan por este lado. Limpiadores, abrillantadores, limpieza en seco, removedores de pintura, lustramuebles e incluso muchos excipientes. Es decir, cuando yo tengo una molécula muy liposoluble, ejemplo, un plaguicida, insecticida organofosforado, que no se lleva bien con el agua, porque es liposoluble, lo tengo que diluir en un producto que es alguno de estos productos. Cuando tiene feo olor a hidrocarburos y plaguicida es porque es
seguramente un liposoluble que es el hidrocarburo lo que está oliendo, no el plaguicida. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo puedo intoxicarme con estos? Y la verdad que por todas las vías, porque sí, porque tienden a volatilizar, y eso es muy común en el medio ambiente y en el ambiente laboral. En algunos consumos problemáticos de sustancias lo tenemos esto. La piel es una excelente forma de ingreso y, por supuesto, si toman por error los chicos o como intento de suicidio de los adultos, por supuesto que las dosis pueden ser graves. ¿Sí? ¿Cuál es el tema de los líquidos? Supónganse que yo tomo... Les dije recién que la vía de absorción podía ser digestiva, podía ser inhalatoria o podía ser oral. Pero ¿cuál es el gran problema que tengo a nivel respiratorio o gástrico? Dije que algunos hidrocarburos de estos, cuando entran al estómago, pueden volatilizar y ser inhalados. El problema es que cuando un hidrocarburo, si yo uso para limpiar la grasa, uso hidrocarburos de este tipo, imagínense cuán eficientemente son para destruir al surfactante si ingresan a pulmón. Son 100% eficientes. Entonces, cada molécula de estos hidrocarburos que ingrese a pulmón me va a destruir todo el surfactante que tengo, que es el que mantiene la tensión superficial de los alvéolos, va a hacer colapsar el alvéolo y me va a hacer una neumonía aspirativa. ¿Se entiende? Entonces, tanto sea porque lo inhaló en grandes volúmenes, porque lo broncoaspiró, o porque volatilizó y se broncoaspiró del estómago, el riesgo es que me haga una neumonía aspirativa. ¿Estamos? Que tiene un doble mecanismo. No solo hace la atelectasia y hace el colapso alveolar, sino que además disminuye seriamente las defensas inmunológicas a nivel pulmonar. Se supone que por un doble mecanismo, un poco porque impide que la sangre llegue correctamente a ese sitio, y otro poco porque tendría algún nivel de inhibidor de la actividad celular. ¿Sí? Así que, malo, la broncoaspiración por líquidos. ¿Sí? Esto es lo que les decía antes. Es inmensamente proporcional la volatilidad del producto con la viscosidad del producto. Entonces, cuanto más viscoso sea el producto, es menos volátil y viceversa. Fíjense que arriba de todo está benzina, nafta, gasoil. De vuelta, la nafta es mucho más volátil que el gasoil. El gasoil es más viscoso. Por eso no da lo mismo ponerle gasoil o nafta super a un auto. ¿Se entiende? Y cuando yo tengo nafta super o nafta común, lo que estoy hablando es del nivel de pureza de esa, y estoy hablando también de viscosidad. Pasa que son pequeñísimos porcentajes. ¿Estamos? El aguarrás y el queroseno son más viscosos que la benzina, que es algo que prácticamente no deja residuo. ¿Estamos? Y fíjense más abajo, parafina, o sea, velas, y alquitrán. El alquitrán es el asfalto del auto, ¿sí? Entonces, la tensión superficial, la viscosidad y la volatilidad son conceptos que definen a estos productos. Así que todos estos productos que están en la bolsa de los líquidos, su capacidad para hacer daño neurológico, sistema nervioso central y periférico, va a estar asociado a estas variables. Entonces, yo te pongo un caso de un chico que se comió una vela les voy a dar un caso clínico. Tengo un chiquito que mamá lo trae a la guardia porque lo encontró que estaba comiendo, se le cortó la luz, la madre agarró velas y el chico empezó a comer la vela con parafina. ¿Qué piensan que le puede pasar a ese chico? Como mucho una quemadura por la cera caliente, pero no más. No se absorbe, así que en la práctica tenés una diarreíta, porque actúa como vaselina, porque no absorbe. ¿Se entiende? Si eso mismo lo hace con nafta, con benzina o con gasoil, ¿qué podría hacer? ¿Qué le podría pasar? La madre encuentra que el chico se equivocó y se tomó un vasito con benzina. Chiquito de 2 años que tomó medio vasito de nafta. ¿Qué le podría pasar a ese chico? Y sí se puede broncoaspirar porque es menos viscoso, entonces lo puede absorber más rápido. Entonces, aparte, irritación digestiva también. Absolutamente. Va a absorber por toda la mucosa, porque es muy eficiente la absorción. Va a llegar al estómago, va a irritar. Probablemente por la irritación vomite el chico. Y quintuplique la probabilidad de hacer una broncoaspiración. Entonces, el paquete que voy a tener ahí con ese chico es, primero, la dosis. ¿Cuánto absorbió? Y cuánto tiene en el estómago para ver si lo puedo sacar o no. Primera cuestión. La segunda cuestión es, si el volumen fue muy pequeño y fuera un adulto que se tomó 2 traguitos, ahora ustedes esto no lo van a ver nunca más, pero cuando yo era joven, los carburadores de los autos no eran como los de ahora, y cualquiera que tuviera un auto se la pasaba abriendo
No existía hombre que no tuviera un auto, que supiera abrir el capot y tocar el carburador. Y alguna vez era que purgarlo, lo que se hacía era chupar con una manguerita la nafta del carburador. Pregúntenle a sus padres. Hoy es imposible, porque son todos motores cerrados que tenés que llevarlo, lo enchufan en la computadora. Y era muy común que el padre de familia estuviera broncoaspirado o tuviera ya tomado un sorbito de nafta del auto, del carburador. Eso era el ABC de cualquier familia clase media que tenía auto. Ni hablar de los mecánicos. ¿Sí? Un traguito en estómago o medio vasito de benzina, nafta o gasoil en un adulto, ¿qué le puede pasar? ¿Qué piensan? Caso clínico, tenemos un mecánico que estaba limpiando el carburador de un viejo Chevrolet no sé cuánto y de repente se tragó, no broncoaspiró, se tragó 2 sorbos de nafta. ¿Cómo lo esperan encontrar clínicamente? Náuseas, vómitos. Claro. La dosis es muy baja por volumen corporal. Por lo tanto, si no se broncoaspiró a pulmón, la realidad es que el tratamiento es límpiese bien para no absorber por boca, enjuáguese la boca y tome un poquito de agua natural, sorbitos, para no vomitar. ¿Por qué? Porque en el riesgo-beneficio esa dosis tiene poca cardiosensibilización y poca daño neurológico. Pero por supuesto que lo voy a seguir para asegurarme que no haga nada de corazón y no haga nada neurológico. Y no se broncoaspire, las próximas 48 horas tengo que ver la evolución de ese cuadro. Pero debería andar bien. Es por eso que solemos decir que es una contraindicación hacer el vómito provocado, el lavado gástrico y el carbón activado a estos pacientes. ¿Se acuerdan que en hidrocarburos decíamos que no había que hacer todo esto? ¿Por qué? Porque en el riesgo-beneficio, carbón activado no se absorbe. Vomitar, no, porque se puede broncoaspirar. Y sonda nasogástrica, andar cometiendo una sonda con el riesgo de que vomite el paciente para el bajo riesgo. Entonces, por lo general, la indicación es que tome agua natural en pequeños sorbitos para diluir la muestra y que se vaya yendo. Y control cardiovascular, neurológico y especialmente del pulmón. Ahora, si yo tengo un intento de suicidio con medio litro de nafta, o un chico muy chiquito que tomó medio vaso de una de estas moléculas, si yo dejo que se absorba todo ese volumen, es seguro que va a tener cardiosensibilización y daño neurológico, ¿me entienden? Porque por volumen es muy grande. Entonces, los hidrocarburos de este grupo, depende si son volátiles o viscosos, pero sobre todo los volátiles, benzina, nafta, gasoil, aguarrás, queroseno, ese grupo, si el volumen es muy grande, capaz que tengo que discutir en hacer un aspirado gástrico, ¿me entienden? Con protección de vía aérea. ¿Por qué? Porque si yo dejo medio litro en la cavidad, imagínense este escenario. Tengo un paciente que tomó medio litro de queroseno o de nafta. Tiene medio litro que está en el estómago, por lo tanto va a generar, porque es muy volátil, va a generar pequeñas broncoaspiraciones. Así que ya sé que me va a hacer una neumonía en los próximos 2 días. Y además, si absorbe ese medio litro, me va a hacer cardiosensibilidad y sensibilidad neurológica. Entonces no lo puedo dejar ese líquido en el estómago. Entonces, en grandes volúmenes, con protección de vía aérea, tengo que hacer probablemente un aspirado gástrico para sacar lo que puedo de ese estómago. Pero si no, por lo general, en pequeños volúmenes, que son el 99% de los casos, lo que se hace es diluir con pequeños sorbos de agua. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, es una pavada el tema, pero si no razonás es medio como que metemos la pata. Y son los casos más comunes. Tomo un sorbito de nafta, lo encontré tomando un producto y cuando lo googleás tiene hidrocarburos de limpieza. Cuando veamos el capítulo de productos de uso doméstico, esta parte de la clase, ¡puf!, es la mitad de la clase. Porque todo producto de uso doméstico que tenga hidrocarburos es que el chico tomó hidrocarburos. ¿Está? Los limpiadores, los limpiavidrios, todos esos, si no es un alcohol, es un hidrocarburo, el excipiente. ¿Está? Y entonces, cuando se broncoaspira a un paciente, el leve, pero cuando se hace biodisponible, ¿no? El leve puede tener náuseas, vómitos, tos, y no mucho más. Si un paciente continúa con tos en el tiempo, no me gusta. O sea, porque primero por el irritante puede haber un poquito de tos. Pero si mantiene la tos, con las horas, hay que pensar que entró a pulmón. En el caso más de moderado, donde ya se hizo biodisponible una gran cantidad, ya no solamente tengo el paquete respiratorio, sino que además tengo el paquete de
los hidrocarburos en el cuerpo, que está descrito con hipertermia, somnolencia por deterioro del sensorio, y ojo lo cardiovascular, que no está acá, pero ojo que empieza a tener efecto lo cardiovascular, ¿sí? Con arritmias. Y en el severo, siempre defino que tengo aspiración broncopulmonar, porque si llegó a tanto volumen, seguramente entró a pulmón. Y además voy a tener deterioro del sensorio, con lo cual tengo mal manejo de la vía aérea. Así que defino que si entró por vía oral, voy a tener además broncoaspiración. Pero fíjese que al final seguimos hablando de respiratorio y sistema nervioso. Y algo de cardiovascular que no está agregado acá. Y básicamente arritmias y bradicardia. Entonces, ¿cómo es un típico caso de un paciente que termina con una neumonitis química por broncoaspiración? Cuando el caso era severo, cuando entra el paciente, imagínense un paciente que 2 días después termina destruido el pulmón. Bueno, ¿cómo ingresó ese paciente? Por lo general, los comienzos de síntomas son rápidos. Siempre viene con tos, que se mantiene, que es una tos irritativa, molesta. Y si el caso es grave, va a terminar con disnea y depresión del sensorio. Pero la auscultación al ingreso puede ser normal. Incluso puede haber una disociación clínico-radiológica al ingreso. Si tiene tos, si tiene sospecha de broncoaspiración, dale tiempo. Va a llegar la imagen. No lo vas a encontrar cuando llegaste a la guardia. ¿Se entiende? Entonces es un cuadro que si usted lo ven así, te mezcla todo. Escúchame un poquito de vuelta, paren un segundo. Voy a hablar de cero del cuadro clínico. Llega un paciente a la guardia. Me dice, tuve broncoaspiración, o del interrogatorio decidimos que tiene probable broncoaspiración por hidrocarburos de este grupo, de los líquidos, y que es muy volátil, o sea que me preocupo. ¿Qué tengo que ver? Primero, volumen ingresado y edad del paciente. Segundo, aparición de los síntomas clínicos en el tiempo. Es un paciente que se me queda en observación. Al principio puede haber tenido tos, irritación, todo el lío. Ahora, ¿mantiene la tos irritativa? Ni que hablar si empieza con dificultad respiratoria. Ya te regaló el cuadro clínico, ¿no? O si empieza a insaturar o tiene algún tiraje intercostal. Bueno, es casi un semiahogado, te podría decir, más que un hidrocarburo. Pero lo más común es que empiece con una tos irritativa, incluso de tanto toser, termina con un vómito, o era que vomitó porque estaba con irritación. No lo sabes nunca. ¿Estamos? Horas después empieza con depresión del sensorio e incluso con imágenes de laboratorio, de rayos que todavía son normales. La neumonía aspirativa, posta linda, de libro, te puede aparecer 24 o 48 horas después. Es por eso que la tos irritativa es un signo de alarma. ¿Sí? Si vos vas a esperar que tenga los roncos, que tenga murmullo vesicular disminuido al ingreso, probablemente no lo encuentres. Es lo que vas a ir buscando en las horas y días posteriores. ¿Se entiende? Entonces la clave está en sospecharlo y presuponer que en las próximas 2 horas va a ser una neumonía aspirativa. Primer pregunta. ¿Trato con antibióticos la neumonía aspirativa ni bien llega a la guardia? 2 opciones, No. ¿sí o no? No la tratás con antibiótico. No la trato de ninguna manera. ¿Por qué no la trato? Porque esa neumonía aspirativa se llama neumonía, pero no tiene bichos todavía. ¿Se entiende? Entonces, por ahora lo que tengo es una reacción química y de estructura. Se me está colapsando el pulmón, se me disminuye la inmunidad, se disminuye la FIO2 porque falta de intercambio, tengo irritación también a nivel pulmonar. Es un proceso burdo que no incluyó todavía gérmenes. Entonces, al ingreso, no tiene criterio meterle antibiótico. Lo que yo estoy seguro es que a las 48 horas, cualquier bicho que esté suelto por ahí se va a implantar y le va a hacer una neumonía. Y voy a tener que medicarlo probablemente. Pero nunca antes de las 24 o 48 horas. Porque primero tengo que esperar a que venga un bicho para matar el bicho. Si yo le doy antibiótico profiláctico, lo único que me aseguro es que el bicho que haga la neumonía es un bicho resistente. Porque la neumonía la va a hacer igual, porque es una neumonía química, no bacteriana ni viral. Entonces no se da antibiótico profiláctico inicial. Pero estoy seguro que ese paciente, si es moderado o grave, horas o días después va a requerir antibiótico. Incluso capaz que requiere terapia intensiva, respirador, vemos qué nivel de daño pulmonar ha tenido. ¿Se entiende? Por eso es que lo importante es ver el seguimiento evolutivo del paciente. Y no comértelo en la guardia y mandarlo a la casa porque tenga una buena placa y todavía satura bien. Y sigue tosiendo y sigue con irritación.
porque entonces no pensaste en la lógica. ¿Se acuerdan cuando yo siempre les digo la droga y hago la línea de cómo es la secuencia de la enfermedad del paciente? Bueno, la secuencia que 2 días después tiene que estar con neumonía aspirativa, si es grave, ¿sí? Voy más rápido, así no se aburren tanto. Y entonces, el compromiso cuando es precoz y severo en las primeras 24 horas, edema, hemorragia pulmonar, muerte, es un casi ahogado esto, ¿sí? Sino, lo más común que después de las 24 horas tenga toda la neumonía, la neumonitis, neumotórax, derrame pleural, todo el paquete grande. Es decir, tarda tiempo en instalarse el cuadro, porque es una neumonía química que me produce. Estamos. Entonces, es importante no comerte el cuadro clínico, más que lo que haces urgente en la guardia. La única cosa urgente en la guardia que tengo que tomar la decisión es que no lo hagan vomitar, porque aumenta la probabilidad de broncoaspiración, y decidir yo si tengo que meter una sonda y sacar porque el volumen es muy alto, o si tengo que controlarlo para ver las secuelas sintomáticas de la evolución del proceso. Que no es poco. Y especialmente no mandarlo a la casa si no había que mandarlo. Típico horror de guardia. No, lo veía bien, estaba un poquito con tos, pero lo veía, saturaba bien, buena placa. Pero no pensabas que era una neumonía aspirativa por hidrocarburo de cadena compleja, con alta volatilidad. Bueno, sí, pero clínicamente las primeras 2 horas estaba bien, así que lo mandé con pautas de alarma. No, tenés que revisarlo y controlarlo las horas siguientes, los días siguientes. ¿Sí? Por supuesto que además de todo este cuadro respiratorio que les acabo de contar, cuando el hidrocarburo de este tipo entra a biofase, bueno, no solamente afecta al respiratorio, dijimos que los 2 órganos claves de hidrocarburos iban a ser cardiovascular y sistema nervioso central. Y acá son patognomónicos, es el cuadro bien desarrollado. Por sensibilización miocárdica, digamos, empiezo con arritmias, empiezo con problemas y termino con fibrilación ventricular. O sea que de la dosis hacia el tóxico, acá sin duda. Neurológicos, ¿qué les dije? Somnolencia, coma, convulsiones. Incluso hasta algunos de ellos particularmente pueden dar periférico, pero eso es más crónico, no es tan común en el agudo. ¿Sí? Siempre gastrointestinal, náuseas, vómitos, es muy común con hidrocarburos. Y después hay otros órganos afectados también. Es decir, que no se queden solo con lo respiratorio. Una vez que pasa biofase en altas concentraciones, y los moderados y graves lo hacen, acuérdense que los hidrocarburos tienen un efecto en otros órganos, especialmente gastrointestinal, sistema nervioso central y cardiovascular. ¿Sí? Y entonces, acuérdense que la radiografía precoz solo sirve para ver cómo vino el paciente, pero no las consecuencias, así que no es predictiva. ¿Sí? Cuando empieza a aparecer clínica, tengo como si fuera una bronquiolitis, es decir, es un infiltrado intersticial bilateral. Es decir, es como una placa con un punteadito blanquito por toda la placa, es como un esmerilado. ¿Sí? Y luego se instala la neumonía indefectiblemente. Neumonía, atelectasia, derrame pleural, todo el paquete que quieras, depende cómo haya sido el daño. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo? Sí, claro. Inicialmente, siempre es una neumonía química, pero como perdió la estructura, porque perdió, el pulmón funciona muy eficientemente porque tiene poquísima estructura, tiene mucho aire, y dentro de esa pequeña estructura, que están los alvéolos haciendo fuerza hacia afuera, pasan los pequeños vasos, por eso es tan eficiente el intercambio. Si yo colapso el pulmón, lo que hago es, no dejo llegar a la sangre, no dejo limpiar el pulmón, entonces luego de esa neumonía química, se me instala siempre una neumonía bacteriana. Porque cualquier bacteria que estaba dando vuelta, entre las 24 y 48 horas, se hace una panzada en ese pulmón. Es por eso que los antibióticos voy a tener que darlos después con seguridad. ¿Por qué? Porque se va a instalar la neumonía bacteriana luego. Sí, porque no hay duda, porque tiene digamos, tiene comida y no tiene forma de defenderse. O sea, va a podrir seguro ese pulmón. ¿Se entiende? Entonces, la neumonía bacteriana la esperas días después. Doctor, una pregunta. ¿En casos complicados usar corticoides es propicio? Mirá, no hay ninguna evidencia de que el corticoide funcione. También es verdad que cuando no tenés nada, uno hace lo que puede. Así que es muy discutible, pero hay muy poca evidencia de la efectividad de los corticoides para este proceso. Sin embargo, en casi todos los pacientes que hemos visto está descrito el uso de corticoides, con muy baja indicación, pero la verdad es que sí, se utiliza. Ok, gracias. Pero la justificación para poder utilizarlo tiene muy poca evidencia. Ok, gracias. Doc, una pregunta. Sí, dale. ¿Cómo, digamos, ante el relato del paciente, vos cómo podés determinar cuán grave para hacer el cuadro? O sea, ¿cómo determinás si la ingesta fue
para que se presente como severo o no, y en base a eso decidir si se queda en observación o no. Tenés dos formas. Primero por relato. Si te dice tomé medio litro, o un chiquito tomó un vaso entero, ya está, el volumen te lo dice. Pero si no, vas a tener que hacerlo por la clínica evolutiva. Lo tenés que dejar en observación y ver cómo sigue. Nunca hubo un paciente grave que no tuviera todas las primeras 6 horas. ¿Entendés? Que no tuviera vómitos. O sea, vos lo ves clínicamente y el paciente grave va a andar mal. Entonces, el seguimiento del paciente te va a marcar lo que tenés que ir haciendo. Si es que no lo pudiste definir con el interrogatorio. ¿Está? El error es mandarlo a la casa rápido. Típico error de guardia. Y luego, los pacientes graves, cuando instalan la neumonía, empiezan a tener trastornos en la perfusión. Y entonces vas a tener trastornos en la concentración de oxígeno, con aumento de la PCO2, con alteraciones del estado ácido-base, y vas a empezar a tener alguna acidosis metabólica. Luego el paciente empieza a ser un grave, empieza a complicarse. Hay una leucocitosis, porque les dije que tenía disminución de la defensa directa e indirecta por hidrocarburos, e incluso cuando el volumen es muy grande, daña los glóbulos rojos en sangre, tiene una anemia hemolítica. Pero esos son casos súper graves. Y eso es lo que veo entre las 24 y 48 horas cuando se me está muriendo el paciente. Entonces, la idea es ver desde cómo es el comienzo, vas a encontrar un paciente tosiendo y vomitando probablemente. O sea, las complicaciones serían llegar a una leucocitis, a una acidosis metabólica o una anemia hemolítica. Sería como las complicaciones. A ver, ese es el paciente grave que tienes alta chance de que ya esté en terapia, intubado y con seria dificultad respiratoria, con depresión del sensorio. Eso es hasta donde te llega el paciente. La mayor complicación que tenés. Ok. ¿Estamos? Por eso, con todo esto, lo que no pueden... Esa es la justificación, básicamente, de por qué no hay que hacer lavado gástrico, vómito provocado ni carbón activado. Básicamente, las dos primeras para no aumentar los vómitos. Y el carbón activado porque no es absorbido por los hidrocarburos. La única discusión es si algún paciente puntual, por volumen muy alto, no le podés hacer un aspirado gástrico. Si meto la sonda, saco lo que puedo y saco la sonda. Entonces, estoy disminuyendo la cantidad de hidrocarburo que va a ingresar a biofase. ¿Me siguieron? ¿Preguntas hasta acá? Fíjense que esto es muy discutible, pero porque yo, si no les doy un caso clínico, no les puedo decir cómo hay que atender al paciente. ¿Se acuerdan que siempre les decimos el tratamiento hay que construirlo? Pero como reglas generales, y mandar a la casa a un paciente antes de 6 horas, hay que ser muy valiente. Porque no estoy viendo la evolución del cuadro, ¿me entienden? Segundo, el paciente tiene que estar estable. Porque yo espero que sea un leve. Ya si está inestable, tengo que pensar lo peor. ¿Se entiende? O sea, el paciente está estable. ¿Qué tratamiento le puedo hacer para esa irritación que tiene? Bueno, se puede hacer nebulizaciones con oxígeno, pero más que eso, con oxígeno bien humidificado. Porque lo que estoy haciendo es estoy humidificando las secreciones para ayudarme a sacar el hidrocarburo. Si alguna vez agarraste, y seguramente te pasó un poco de nafta en las manos, viste que es muy difícil sacártela de encima. Si no sos un detergente, te sigue quedando y te sigue quedando el olor y la mano sigue quedando como jabonosa. Te pasa lo mismo a las mucosas. Pero mucho peor es si ni siquiera tengo líquido. Entonces, oxígeno, nunca seco. El oxígeno tiene que estar bien humidificado. Incluso para que no vomite le damos a veces protectores de mucosa, omeprazol o algún protector gástrico para intentar que no vomite. Hemos dado incluso dieta, le hemos dado un chiquito, una indicación puede ser miguita de pan, para que absorba de alguna manera y se quede el pan pegado al hidrocarburo. ¿Me están siguiendo? Ahora, nunca antibióticos en forma profiláctica. Y ojo con los simpáticos miméticos. ¿Por qué? Pues le digo a la enfermera, señora, a la enfermera haga una nebulización. Y la enfermera se equivoca y le pone, como el chico está con broncoespasmo y está con dificultad respiratoria, es muy tentador ponerle salbutamol o un beta 2 para mejorar el broncoespasmo. ¿Me siguen hasta acá? Como si fuera una o un asma. Pero ojo, que si el paciente era moderado o grave, tengo sensibilización miocárdica y le voy a aumentar las arritmias. ¿Estamos? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con los simpáticos miméticos, que me pueden producir mayor arritmia. Porque el problema no es que está haciendo un broncoespasmo típico del asma con hiperreactividad.
No, tengo daño de la mucosa, ¿se entiende? Por la actividad. Y entonces, el oxígeno modificado suele ser mejor medida que todo lo demás. Y fíjense, acá estaba escrito y todo, no me acordaba, corticoides. Y tenés bibliografía que te dice que sí, bibliografía que te dice que no, la evidencia es muy baja. ¿Sí? Obviamente, no olvidar las piel y mucosas, porque la absorción es muy eficiente de piel y mucosas. Entonces, una vez que el paciente está estabilizado y ya hice las medidas gastrointestinales y respiratorias, tengo que hacer la descontaminación de piel y mucosa, acordándose que los hidrocarburos solo con agua salen muy poco eficientemente. Es muy probable que tenga que usar agua y jabón, con toallitas o ropa y pasarle suavemente sin frotar para hacer la descontaminación. Algunos pacientes cuando han estado mucho tiempo pueden llegar a producir una pequeña quemadura de tipo A, es decir, por quemadura por contacto. Y ahí sí la absorción es mucho más eficiente en ese caso. ¿Hasta acá me siguieron? Fíjense que a quién hospitalizamos. A todo el que tiene síntomas. Sí, pregúntame. Sí, claro, porque no te puedes poner a descontaminar piel si todavía el paciente no ventila bien. Sí. A ver, vas haciendo lo que podés, por supuesto, que si se volcó debajo de la ingle y las piernas, no me preocupa que una enfermera se ocupe de extremidades inferiores. Pero no te metas con la vía aérea, no te metas con si tengo que meter una sonda nasogástrica, es decir, la prioridad está en lo que es la prioridad. Muy pocos casos de estos vienen de ingreso en agudo graves, salvo que haya sido gente que se haya caído dentro de un recipiente en una industria o que haya habido una cosa muy rara. Por lo general estos casos no se dio cuenta, había pasado el aguarrás a una botella de 7-Up, agarró la 7-Up que tenía frito y tomó 4 tragos de la 7-Up que terminaba siendo aguarrás. Eso es lo más común, ¿sí? O los chiquitos, que no me acuerdo si lo dije a ustedes o no, pero todos los chiquitos menores de 2 años no tienen la idea de conocido o no conocido, así que un chiquito te puede agarrar una botella de aguarrás y tomártela entera, y no le hace asco, y te pone por ahí, saca la lengua, pone cara de asco y sigue tomando. Digamos, no... Hay una muy vieja película que era Pink Floyd, donde el chiquito estaba en la guerra, un bebito que está sentado agarrando botellas y lo que agarró fue una molotov, es decir, una botella de vidrio con un trapo y que adentro tenía nafta para tirarle a los tanques. La saca, como en una botella de leche, la toma, pone cara de peor, qué asco, pero nada más que eso, o sea, por ahí lo vuelve a tomar, ¿se entiende? O sea, un chico puede tomar cualquier cosa. Ojo ahí sí, porque los volúmenes versus volumen corporal pueden ser dramáticos. Pero entonces fíjense que hospitaliza inmediatamente todo lo que tenga síntomas o radiología patológica, porque no las espero. Así que ese es el grave. Si ya cuando ingresa está mal, bueno, esto va ya a la guardia, ¿sí? A internarse. Ingestión masiva o intento de suicidio, o que ya venga con trastornos de ventilación perfusión. Si no, el resto hay que esperar los 6 horas a ver si aparece alguna de estas cosas. Por eso tenés que hacer medicina acá, tenés que verlo evolutivamente. Y nunca mandarlo a la casa antes de 6 horas. Y nunca dejar de controlarlo a las 24 y 48 horas. Porque esa dificultad respiratoria va a ser una neumonía. Después. Y hasta 48 horas no tuviste clínica respiratoria, no sería esperable que el cuadro aparezca. ¿No? Sí es mandatorio una placa a las 24 y a las 48 horas, porque ahí sí empieza a aparecer la correlación radiológica. Acuérdense que para estos casos la radiología es tardía. Así que las primeras horas, fíjense que como en la primera frase de acá dice hospitalizar inmediatamente, ¿cuánto? Y dice con RX patológica, porque no la espero. Si ya tengo RX patológica al ingreso, este caso va a andar mal, ¿se entiende? Porque lo espero que sea a las 24 o 48 horas, no inmediatamente. Y luego de 6 horas de observación, ojo, ¿a quién meto dentro del hospital? Y al que ya la placa empezó a dar mal, o lo que tiene síntomas. ¿Por qué tiene síntomas 6 horas después? Bueno, leve no va a ser. Seguramente va a pasar a ser moderado después. Entonces, si no tenía toda sintomatología grande, lo espero. Bien, pero tiene que irse asintomático 6 horas después. Si la placa no está bien y tiene síntomas radiológicos, no era tan leve como pensábamos. Y luego lo sigo con radiología y auscultación. Fíjense, alta 6 horas después, asintomático, la placa y síntomas muy leves.
Hasta acá, ¿qué dudas tenemos? Hablamos de hidrocarburos, que eran lineales cadena corta, donde ahí teníamos como la gran clasificación de los volátiles, y luego metimos en la gran bolsa de la mezcla de hidrocarburos, que son los líquidos, que de líquidos muy viscosos también, ¿sí? Porque acuérdense que la cera no deja de ser un líquido. ¿Vieron cómo se calienta, que se pone líquida? Es muy viscosa, pero es líquida, técnicamente, ¿sí? Igual que la brea. ¿Vieron a veces cuando hace muchísimo calor, que la brea ustedes ven como el vaporcito? Bueno, porque finalmente termina evaporando cuando hay mucha temperatura. Y ahora vamos a entrar en el tercer grupo, que son los de cadena circular. ¿Se acuerdan? Química del tercer año, me parece que era esto, del secundario, donde teníamos los aromáticos, las cadenas circulares. Bien, lo que nos interesa en los toxicólogos nosotros son aquellas moléculas que son de las más utilizadas en la industria. Benceno, tolueno y sileno son como... hay muchas otras, pero estas son todos productos de síntesis muy, muy, muy utilizadas en la industria, porque son muy eficientes. Requieren para casi todos los procesos que requieren un hidrocarburo, benceno es maravillosa. Si no fuera cancerígeno, digamos, sería genial como molécula, ¿sí? Todos ven como destilado de petróleo. Y no hay industria del caucho, látex, pinturas, plásticos, pegamentos de calzado, marroquinería, que no utilice uno de estos elementos. Sobre todo el benceno, que es el gold standard. El benceno es la molécula divina. Lo que pasa es que es cancerígena, les adelanto. Y entonces, si no fuera porque es cancerígena, seguiríamos todos usando benceno para cualquier cosa, ¿sí? Entonces, es muy utilizado en la industria. Pero ojo, que mucha de esta industria es una industria que puede ser intradomiciliaria. Los pegamentos del látex, los solventes de las pinturas, ¿sí? Cuando quemo plásticos, cuando quemo un pañal a cielo abierto o cuando estoy quemando, compro una bolsa de carbón, pongo la bolsa de carbón que es de plástico entera arriba del fuego. Lo que estoy quemando ahí es plástico. ¿Qué va a generar? Dos cosas: ácido cianhídrico y liberación de benceno, para empezar. Sí, así que no es tan loco encontrar estos productos, por el contrario, son de los productos que más buscamos como contaminantes, ¿sí? Por lo general, el benceno tengo como fuente el benceno laboral o medioambiental, como caso clínico. Es un típico ejemplo de contaminación ambiental o laboral. De hecho, es uno de los biomarcadores que usábamos al principio para la búsqueda de pacientes contaminados en la cuenca Matanza-Riachuelo. Después, más adelante, les puedo explicar por qué no lo buscamos más ahora. Pero porque estaba en casi todos los pacientes contaminados, ¿sí? Generalmente la vía es inhalatoria y tiene como órgano blanco, se mete muy eficientemente en tejido graso. Así que médula ósea y sistema nervioso central son de predilección en cuanto al daño, ¿sí? Así que el benceno, muy, muy malo. Tanto es así que en algunos libros, no sé si lo tengo acá, vamos a ver, por suerte creo que no, bien. Pero ustedes cuando estudian de cualquier apuntecito medio pelo, van a hablar de benzolismo. Y me van a hablar de 3 síntomas nada más. Y yo les voy a pedir, decime 2 más, a ver si le diste algo más de benceno. O le diste de un pasquín, de un apuntecito, ¿sí? Porque benceno es como muy contaminante. ¿Estamos? Una cosa muy interesante es que cuando tengo que buscar el benceno, ¿qué aspectos de la toxicocinética le vamos a dar importancia a benceno? 2 nada más, como cosa muy importante. Primero, que la absorción suele ser por inhalatoria. Y el segundo, que en su metabolismo, que es muy veloz el metabolismo, encuentro diferentes metabolitos, que son los que voy a tener que buscar cuando quiera hacer el diagnóstico, ¿sí? No busco benceno, por lo general busco metabolitos de benceno, y entonces, tanto los fenoles, ácido fenilmercaptúrico, digamos, son algún tipo de fenoles, epóxido de benceno, fenilmercaptúrico, suelen ser los metabolitos que buscamos luego en orina. Después les adelanto. Entonces, caso clínico agudo, en altas concentraciones, rarísimo, pero suponete que tuviera un derrame de benceno, ¿sí? O una industria se cae un tanque de benceno, o en la calle va un camión transportando benceno y es un accidente en vía pública, o una persona accede al benceno por el motivo que fuera. Bueno, el cuadro es dramático, es muy irritante, ¿sí? Y va a afectar ya les dije, al sistema nervioso central, cardiovascular y pulmonar, como buen hidrocarburo, ¿sí?
Ahora, el tema, acá está, mira, hasta les puse acá el benzolismo. El tema es que es cancerígeno. Y entonces ahí el benceno se nos empezó a complicar. Porque, espera, no era genial, no es que se usaba para todo. Sí, pero es cancerígeno, hay que limitar su uso. Y es por eso que aparecen todos los otros, tolueno, sileno y los 400 más que aparecen para intentar reemplazar al benceno, que siempre es el mejor. Y de hecho, la mayor parte de los otros tienen un poquito de benceno y otras moléculas, porque es muy cancerígeno. ¿Sí? Afecta a las 3 series, es muy mielotóxico. Muy mielotóxico. La anemia aplásica y la leucemia mieloide aguda son como su carta de presentación. Pero además produce, dijimos, neurológico y cardiovascular. Así que hay fatiga, hay debilidad generalizada, ¿sí? Hay aumento del sangrado. Es decir, hay mucha clínica asociada al benzolismo, que es la exposición crónica a benceno en alguna de las formas del benceno, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para saber si una persona está expuesta al benceno? Puedo hacer determinaciones medioambientales, ¿sí? Para ver, y de hecho hay un valor límite umbral permitido para decir, por arriba de este valor, este área es contaminante, no, es un área de riesgo para tener cáncer por benceno, por tener benzolismo, ¿sí? Y si no, lo tengo que buscar en la orina. ¿Cómo suelo buscar? ¿Qué pido en la orina? En la orina voy a buscar metabolitos, dijimos. Los 2 grandes metabolitos que solemos buscar es el transmucónico, ácido transmucónico, o TTMO, ¿sí? Que esta concentración es muy elevada, es para trabajadores, a los niños les permitimos 133 microgramos por gramo de creatinina. A ver, paréntesis, escúchenme un poquito. Yo estoy diciendo un paciente crónico, porque acá deberían tener muchas dudas ustedes, deberían haberme parado y haberme dicho, doctor, no entiendo. Está mal lo que está diciendo, doctor. Lo que usted me dice no es aplicable. ¿Por qué? Porque yo les dije que el benceno se transformaba muy rápido, se eliminaba muy rápido. De hecho, dura menos de 15, 20 días en el cuerpo, estos metabolitos. Pero acá estamos hablando que las mayores exposiciones son crónicas. Entonces yo tengo una exposición que viene de hace años. La probabilidad de encontrar al paciente justo en este momento con benceno es baja. Y además no importa, porque por ahí hace 2 semanas estuvo mucho más expuesto que ahora. Entonces, en el ambiente laboral, por ejemplo, se busca, luego de terminada la jornada laboral, el último día de la semana. Entonces, le tomo una muestra de orina al trabajador el viernes a las 5 de la tarde, luego de 5 días de exposición, ¿me entienden? En cambio, en el medio ambiente hay que tomar muestras regulares para ver si en algún momento encontramos que tiene arriba del valor límite umbral. Cuando uno toma muestras, la muestra ideal siempre es de orina de 24 horas, refrigerada, en un tarro que no tenga contaminación. Así que no puede ser ningún tarro que tenga gaseosas, colorantes, que no haya comido mariscos previamente. O sea, muy complicada la técnica. Refrigerada la muestra y transportada refrigerada. Entonces tenés que tener a la persona orinando en un tarro de Coca-Cola, súper limpio, que por ahí hace 2,5 litros, así que son 2 tarros de Coca-Cola que lleva, que tenés que estar en la heladera junto con la comida. Entonces, para evitar toda esa complicación, se suele tomar lo que se llama la muestra única de orina. Y se hace una muestra de orina y se la correlaciona con la concentración de creatinina que tiene la muestra, para ver cuán concentrada está esa orina. Y entonces, en muestras únicas, hacemos microgramos sobre gramos de creatinina. Eso lo vamos a ver en todos los hidrocarburos y en muchas otras determinaciones de laboratorio de toxicología. Es una forma de saber, de tener una representación en relación a cuán diluida o no está la orina. Por eso que el más utilizado es en muestras únicas la concentración del metabolito sobre gramos de creatinina. ¿Me expliqué bien o lo explico de otra manera? Yo no lo entendí. Vamos de vuelta. Entonces, primero, porque le dije 2 cosas diferentes. La primera es, ojo, porque es un metabolito que va a estar muy poco tiempo en el cuerpo. Así que si es un trabajador, lo tengo que buscar al final de la jornada laboral el último día, el viernes. ¿Sí? Y antes de que se vaya, le pido acá una muestra de orina que la quiero llevar al laboratorio. ¿Sí? Si fuera medioambiental, y la verdad que tendría que tomar muchas muestras en el tiempo, porque por ahí estuvo expuesto ayer, pero hace 2 meses que no estaba expuesto. O por ahí se expone en enero más que en diciembre, porque la empresa trabaja más o menos, ¿se entiende? Entonces hay que tomar muestras en forma regular. ¿Cómo tomamos muestras? La muestra ideal sería una orina de 24 horas. ¿Cómo se toma la orina de 24 horas? Me levanto a la mañana y tiro esa orina y empiezo a ir a juntar cada vez que voy al baño a hacer pis.
junto toda la orina de todo el día, la de toda la noche y la primera orina de la mañana. Y todo ese volumen, que puede ser 2 litros o 10 en un diabético, lo tengo que llevar refrigerado inmediatamente al laboratorio. Como eso es un lío bárbaro, lo que solemos hacer es tomar una única muestra de orina y en esa muestra de orina dosar 2 cosas. Dosar la concentración del metabolito que estoy buscando, por ejemplo, ácido transmucónico, y lo tengo que hacer sobre la cantidad de creatinina que tengo. Porque si tengo poca creatinina, que está muy diluida en la sangre, la orina. Y si tengo mucha creatinina, que está muy concentrada la orina. Y en esa relación de microgramos sobre gramos de creatinina, puedo saber, puedo determinar cuánto tengo en biofase. Así que van a ver que es muy común que para tóxico ambiental o laboral pidamos muestra única de orina, del metabolito que estemos buscando, sobre gramos de creatinina. ¿Está? Entonces, ¿cómo hago el dosaje de benceno? No lo hago. Lo que busco es un metabolito en orina en muestra única, ¿sí? Que en un trabajador es de 500 microgramos por gramo de creatinina y en un niño de exposición ambiental es 133 microgramos sobre gramos de creatinina. Si está por arriba, digo, estuvo expuesto a benceno. Si está por debajo, digo, no estuvo expuesto a benceno. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque es cancerígeno. Y está asociado a los plásticos, a los cauchos, a los pegamentos que usamos diariamente y que la industria usa diariamente y que cuando hay quemas también hay contaminación. De hecho, es un importante contaminante ambiental. Benceno. El benceno es genial, lástima que contamina y mata. Entonces, tenemos que empezar a buscar otros elementos. Y entonces ahí usamos el tolueno. El tolueno era el típico cemento de contacto. ¿Sí? Pega una cara donde ahora no es tan común, pero sus padres seguramente se acuerdan. Cuando vos eras de clase media en los 80, tenías una casa de ladrillo a la vista, con teja y mucha alfombra. ¿Cómo se pegaba? Y si tenías más plata todavía, una cosa llamada Durlock, que era un símil madera pegado en las paredes. Típica clase media. Bueno, ¿con qué se pegaba todo eso? Con cemento de contacto tolueno. Súper contaminante. De hecho, ¿dónde lo encontrábamos también? En la industria del calzado, en los pegamentos, los seguimos encontrando, en los pegamentos del calzado, en todos los pegamentos industriales. Y estos eran los típicos chicos que teníamos los inhaladores, los chiquitos que estaban en Constitución con una bolsita inhalando tolueno porque buscaban alguna de sus reacciones adversas como efecto deseado. Entonces, usos, básicamente es pegamentos. Y como consumo problemático de sustancias en los inhaladores. Excelente inhalación e ingreso por vía inhalatoria, muy liposoluble, y le pega al cerebro directo, ¿sí? Directo. Por supuesto que como buen hidrocarburo también le va a pegar al corazón, ¿sí? Y al sistema nervioso periférico, de una forma muy importante y característica. Después le voy a contar un paciente que tuve hace un mes y medio. Una familia, una mujer y un hombre. Datos importantes de la cinética. Ya dijimos cómo se absorbía. Obviamente, como este grupo de metabolitos de hidrocarburos cíclicos, los buscamos vía su metabolismo. Así que el metabolismo es muy importante, ¿sí? El metabolismo, que es hepático, pasa a benzoico y termina con ácido hipúrico. Entonces, hay 2 grandes formas de buscarlo. Lo podemos buscar como ácido hipúrico o lo podemos buscar como otro metabolito, que no sé por qué no está acá, que es el O-cresol, así como suena, que en realidad es O de orto, es ortocresol, técnicamente, ¿sí? Que no sé si lo tengo más adelante. Son las 2 formas de hacer el dosaje para la determinación de tolueno en orina, ¿sí? Entonces, ¿qué me produce el tolueno? Es muy irritante para ojos, pulmones, piel, sí. Pero, ¿se acuerdan cuando hablábamos de efecto deseado y reacciones adversas la segunda clase? O la primera, ya no me acuerdo. Bueno, ¿por qué alguien, un chico en vía pública, 10 años, con hambre en la calle en Constitución, malnutrido y dependiente de sustancias, ¿por qué va a elegir inhalar en una bolsita, casi como asfixiándose, tolueno? Porque lo que consigue inhalar es una pequeña excitación y euforia. Es un efecto, es un efecto deseado. Primero, o sea que se siente bien, está eufórico y excitado.
y rápidamente se instala la depresión del sistema nervioso central. Entonces tiene somnolencia. Así que tiene un efecto positivo y luego se duerme. Y ese efecto con confusión incluso. Y este efecto le saca el hambre porque está durmiéndose. Entonces el chico tiene hambre, está en la vía pública, inhala, se siente excitado y eufórico y rápidamente tiende a somnolencia. Ese es el efecto deseado de los que inhalan sustancias. Estos hidrocarburos se les agregan también al paco y a los cigarrillos. Es decir, hay mucha de esta cosa agregada porque están buscando estos efectos deseados. ¿Sí? Por supuesto que en el consumo, y especialmente en el consumo crónico, por el tipo de daño a nivel cerebral que generan, la ataxia se instala. De hecho, estos pacientes con consumo crónico o exposición crónica, casi todos se presentan con ataxia, vieron que aumentan la base de sustentación y van caminando como espásticamente por el daño del sistema nervioso periférico. Y tienen, sí, daño, debilidad muscular muy marcada, astenia y debilidad muscular muy marcada, incluso con el deterioro del electromiograma. Y por supuesto que me produce más daño a nivel cardiovascular y respiratorio. Es decir, que todo lo bueno es malo, malo, y deja secuelas permanentes, con atrofia cerebral incluso. Todo esto que le dije, bueno, en polvo, lean un poquito más porque con lo que está escrito no les va a alcanzar. ¿Sí? Consulta. Sí. ¿La euforia por qué se daría? ¿Por una menor recaptación de neurotransmisores? ¿Hay algo particular o...? No, mira, no me estoy metiendo en mecanismos acá porque es un lío. Un lío súper complejo. Ah, ok. Hay gente que su trabajo es hacer hidrocarburos. O sea, si querés lo vemos más fino por fuera de la cursada, porque si empezás a ver mecanismos de acción de cada una de estas moléculas, no vas a darle sentido práctico, porque no vas a hacer nada. No, pero para decirte lo tipo cuentito, depende de las áreas a nivel del cerebro que estimulan. Entonces abren unas áreas y cierran otras. Por eso termina produciendo atrofia cerebral, como viejitos de que le falta cerebro, ¿viste? Que aumentan las cisuras porque le falta cerebro, y daño a nivel vulvar. Por eso el daño se traduce en ataxia, por ejemplo, porque es bien central el daño. Son las áreas que estimulan luego primero y luego la... Entonces hay un impacto a nivel vulvar y un impacto a nivel periférico. Por eso pierden conciencia y se les va el hambre y no generan muchas cosas, pero después terminan convulsivando. O sea, es un poco de fisiología, de hacia dónde actúan y luego mecanismo de acción. Pero no hay un único mecanismo de acción que sea fácil para entender lo que pasa. Por eso es que acá le estoy dando muy poca cinética. Ok, ¿sí? Perfecto. Es decir, tenés que estudiar muchísimo para que tenga alguna utilidad esto, y de hecho en la práctica toxicológica habitualmente no tenemos nada para hacer con esto. Por eso que no se los vamos a acordar que les dije, les voy a dar para memorizar aquellos que puedan hacer algo. No podemos hacer nada con esto, porque una vez que se produjo el daño ya está hecho. ¿Sí? Así que si te interesa mucho el tema, nos encantaría, no tenemos nadie trabajando con hidrocarburos, cuando te recibís venís con nosotros a trabajar con hidrocarburos, es un temón. Pero por acá no te voy a dar más información para no complicar al resto. Sin duda. Sí, sin duda. De hecho, forman parte del síndrome neuropsiquiátrico. ¿Sí? Fíjate que... Pero es que por lo general el consumo es crónico, porque la fuente es laboral, medioambiental o consumo problemático de sustancias. ¿Me entiendes? Es el que pega habitualmente. ¿Cuándo podrías tener un consumo agudo? Decidiste vos, estaba embarazada, le dieron la licencia por maternidad, pero se sentía con fuerza que quería mejorar el cuarto de su hijo. Así que sacó a la vieja alfombra y decidió la señora pegar su nueva alfombra. Bueno, puedo tener intoxicación aguda. Pues es excepcional. Esto es típico de la persona que habitualmente pone alfombras, que habitualmente pega zapatillas, que habitualmente trabaja en la industria del caucho, ¿se entiende? Suele ser medioambiental o laboral la mayor parte de estos casos. Igual que benceno. ¿Sí? Por eso la exposición crónica es la clave. Y ya llegaste tarde, porque ya el daño está hecho. Entonces, fíjate, la ataxia, en agudo, en crónico, siempre tiene ataxia. En encefalopatía, incluso con trastornos del comportamiento. Cambios de personalidad, la habilidad emocional, violencia, es decir, tienes todo el paquete. Entonces, algunas veces, el muchacho que viene inhalando desde los 11 años, cuando llega a los 18, termina preso, y puede ser que lo que sea un secuelar. Y lo que estemos haciendo ya no sea evolutivo, porque ya sea una secuela de todo esto.
y entonces tenga por un síndrome neuropsiquiátrico y termine siendo trabajado por psiquiatría de alguien más, como daño irreversible, ¿sí? No recuperable. Entonces, fíjate, en trabajadores, insomnio, ansiedad, fatiga, depresión y alteraciones cognitivas, psicomotoras. ¿La psicomotora qué es? Electromiograma alterado. ¿Sí? No puede caminar. Les cuento un caso clínico. Viene una señora enflaquecida, sin fuerzas, en silla de rueda, al consultorio de toxicología. Ella se equivocó, vaya a la guardia. No, vengo por laboral, por qué sé yo. Bueno, a ver, soy yo el que hago laboral vengo y ambiental, así que venga, la veo yo. El marido con dificultad arrastrando, pero gente joven de 30 y pico de años, ¿eh? Chicos venezolanos que habían venido a trabajar haciendo unas argentinas. ¿De qué trabajan? De pegar zapatillas de primera marca. ¿Cómo es eso? Las marcas importan de Vietnam y de no sé dónde más. La tela, la suela y qué sé yo, y acá las pegan. ¿Dónde las pegan? En la casa de la gente. Le dan la máquina, le dan los insumos y le pagan por zapatilla pegada. Y entonces lo que tienen que hacer ellos es agarrar la base, ponerle pegamento, meterlo en la máquina y soldar. Si ustedes agarran sus zapatillas, casi todas las zapatillas de deporte, van a ver que viene una tela y viene la goma y mágicamente no se desueldan. Bueno, están pegadas en calor con estos productos. Y entonces son trabajadores que además trabajan en su casa, con lo cual están expuestos todo el tiempo, porque por más que abran la ventana no tienen las condiciones de medio ambiente laborales adecuados y además esos vapores quedan en la casa. Y tenían ya electromiograma alterado. Ella de hecho no podía caminar. Y la última vez que vino ella estaba caminando y él prácticamente recuperado. Simplemente por alejarlos de la fuente. Si eso se hubiese mantenido, y nos queda alguna duda si no le quedó algún daño neuropsiquiátrico a la chica, porque estaba con la habilidad emocional. Que no sabemos si era a consecuencia del impacto emotivo o si efectivamente tenía una secuela neuropsiquiátrica, ¿sí? Por trabajar fuerte en su casa. Y esto es muy burdo, porque generalmente la industria tiene buena regulación, tiene mejores condiciones medioambientales, con campanas de extracción, con filtros, con máscaras, y un horario laboral donde se van de ahí y ventilan y mejoran la ventilación. Cuando lo haces en tu casa, el ambiente está contaminado con los vapores. Espere. Y en los chicos que inhalan, ¿qué vemos? Hepatotoxicidad con hepatomegalia, muy común. Un montón de trastornos hidroelectrolíticos, incluso se llega a ver acidosis tubular renal o aminoaciduria. ¿Sí? Y esto está asociado, entre otras cosas, a una malnutrición, por lo general, que es diferente del trabajador. Por lo general, el trabajador se nutre bien, no consume otras sustancias y además agrega solamente el tolueno. En cambio, en los chicos de la calle puede ser que haya una combinación de cosas, así que suele haber además estos impactos asociados a los inhaladores. Todo esto hizo que la fórmula que vos compras en la ferretería hoy no tenga tolueno. Solamente los pegamentos, se llaman pegamento de contacto. Si ese medio amarillito que le pones en la cara, en una cara de lo que querés pegar, en la otra cara, esperás un rato que secan y después los juntás bien. Y además lo de las zapatillas los calientan para que pegue bien. Hoy está prohibido, por eso los pegamentos caseros son muy poco eficientes, porque el tolueno es bárbaro para pegar. Pero el industrial sigue siendo tolueno. Entonces, los inhaladores consiguen pegamento industrial, por supuesto. Y entonces, ¿cómo va el diagnóstico? Bueno, puedo tener exposición clínica, antecedentes de la exposición, antecedente laboral. Tengo que ir a buscar laboratorios en forma regular y entonces puedo pedir, les dije, 2 metabolitos en orina. Ácido hipúrico o el ocresol u ortocresol en orina, ¿sí? Tolueno en sangre es muy, muy poco práctico, ¿sí? Se encuentra muy poco tiempo, es para casos agudos y excepcionales. Y fíjense que el tratamiento es alejarlo de la fuente y no mucho más. Así que hay que hacer prevención, pero no comerte caso clínico. Tolueno. Después de esto, fíjense, el tolueno era una solución al benceno, que se usaba como pegamento, porque no es cancerígeno. Pero fíjate que no es cancerígeno, pero todo lo demás que tiene es horrible. Y después viene el sileno, que intenta reemplazar al benceno con propiedades, y así tenés un montón de hidrocarburos de síntesis, que son finalmente productos de síntesis, ¿sí? Con productos químicos, que lo que intentan es parecerse al benceno, a las propiedades espectaculares del benceno que necesita la industria, con menor toxicidad. Entonces hay algunos que son más hepatotóxicos, otros más melotóxicos, otros más, y así van variando. Entonces lo que suele pasar es que hay combinaciones de moléculas en la industria
pero siempre básicamente es para disminuir la concentración de benceno que tiene ese producto, que es el más, carcinogénico de todos ellos. Hasta acá, imagínense que les di 2 o 3 de todos los cíclicos. Tercer capítulo, ¿sí? Dijimos, estaba un grupo grande que eran los líquidos, otro grupo eran los lineales, otro grupo eran los cíclicos, y ahora vamos a ir al grupo de los raros, o los que no tengo nada más que decirte que memorizar la molécula aislada y separada. Entonces, te doy uno de los ejemplos que es el tetracloruro de carbono. Vos buscate un par de ejemplos más, formol y buscate alguno más, cloroformo, buscate alguna otra molécula que te guste, por lo menos 2 o 3 tenés que saber, ¿sí? Y entonces, tetracloruro de carbono. ¿Por qué lo damos tetracloruro de carbono? Porque tiene nombre, apellido propio, hace lo que quiere, no se comporta como hidrocarburo. ¿Sí? Van a ver ahora. Muy utilizado como fumigante en los extintores de incendios. Puff. En algún momento se utilizaba como quitamanchas para el tinto aero, que como más seguro lo conoce, era un quitamanchas seco. Es la limpieza en seco. ¿Sí? Cuando haces limpieza en seco, tiene tetracloruro de carbono, que es muy contaminante. ¿Sí? Hoy ya está prohibido, ya sé que el tinto aero cambió, porque además rompía mucho la capa de ozono y tenía varias alteraciones, pero es un producto muy utilizado en la industria, muy utilizado. Como disolventes, para la industria farmacéutica, a Pasto lo usa, y antiguamente se usaba como antiemético y anestésico, hoy ya no. ¿Sí? El tetracloruro de carbono tiende como buen hidrocarburo a acumularse en tejido graso y afecta al hígado, riñón y cerebro. Pero el que afecte al hígado es una característica que tenés que prestar atención. ¿Sí? Tiene una cosa interesante, se metaboliza mucho menos que los otros, muy poco, a veces en algunos casos. Incluso hay algunas descripciones que según la forma de presentación del tetracloruro de carbono, solo el 20% termina siendo metabolizado. Por lo tanto, ¿cómo voy a buscarlo? Lo busco como tetracloruro de carbono. ¿Se entiende? Incluso, por el mismo pulmón se puede eliminar. ¿Estamos? ¿Y por qué estudiamos tanto y nos interesa tanto el tetracloruro de carbono? Tiene una acción directa de daño sobre el retículo endoplásmico. ¿Y esto qué me dice? Que altera directamente la síntesis proteica. Entonces, es muy liposoluble, altera la síntesis proteica y se acumulan los lípidos del hepatocito. ¿Qué me va a dar? Daño hepático. Digamos, no, es un directo, se mete, todas las condiciones estaban dadas para que me venga y me haga bolsa con necrosis hepática centrolobulillar, característica, pero diagnóstico diferencial de 2 o 3 patologías que vamos a ir viendo en la toxicología. Y entonces, a bajas concentraciones se comporta como un hidrocarburo, está bien, no te estoy diciendo nada interesante. ¿Sí? En mayores concentraciones, afecta mucho el sistema nervioso central, un poquito más que los otros incluso, y al miocardio. Hasta acá me parece un feo hidrocarburo, pero pará, es hidrocarburo, por lo tanto, me hablas de hidrocarburos. Ahora, con las horas aparece una característica particular de tetracloruro de carbono, que es ser muy hepatotóxico, ¿sí? Tanto que puede llevar a la insuficiencia hepática y a la insuficiencia renal, días después. Entonces, nunca lo voy a tener. Acuérdense que el hígado y el riñón nunca lo voy a encontrar en el momento del ingreso a la guardia. Pero a las 24 o 48 horas sí va a empezar lo hepático y días después va a empezar el compromiso renal en casos graves. Y es sí característico del tetracloruro de carbono esto. ¿Sí? En exposición crónica, que es mucho más frecuente, de vuelta, daño hepático renal está como en el top 10. Y además, para la Agencia Internacional del Cáncer, es un cancerígeno hepático. Así que por donde le veas, te arma lío, sobre todo en la aguda, en forma tardía, y en la crónica, porque tiene, además de todos los hidrocarburos, cáncer y la típica daño del sistema nervioso central. Está descrita la anemia, pero es menos frecuente. Entonces, ¿y cómo hago el diagnóstico? Tengo que ver daños, abdominal, hepático, renal, ¿sí? Hígado. Estamos, porque ahí me va a generar el lío. Y acá tengo algunas cosas que no cumplen los hidrocarburos. En ingesta aguda puedo darle carbón activado, porque se adsorbe. O sea, es el hidrocarburo que acepta carbón activado.
Es la excepción de hidrocarburos. Podemos discutir un poquito queroseno, pero el resto dijimos que no eran absorbidos. Bueno, este es muy eficiente la absorción en agudo, ¿sí? Si el caso es muy grave y es insuficiencia renal, tengo que hacer hemodiálisis, pero más porque hace daño renal que porque efectivamente sea hemodializable la molécula, ¿eh? Ojo ahí. Y afectaba al hígado en forma muy importante. En la segunda clase, ustedes tienen el uso de la N-acetilcisteína. ¿Se acuerdan que yo les dije al final de la clase que hay muchos antídotos y están bien desarrollados? Bueno, lean N-acetilcisteína. Es el antídoto para paracetamol, van a estudiarlo de acá a unas 6 clases, pero acá es muy eficiente como hepatoprotector, en agudo y en crónico, la N-acetilcisteína. Así que ya tiene 3 cosas diferentes al resto de los hidrocarburos. No tengo dónde meterlos, no se los digo estudiando separado. Y es muy divertido para tomarlo, porque imagínate que es un hidrocarburo que no hace cosas, que se puede hacer muchas cosas, porque para casi todos los otros te decía agüita y aguantate. En cambio acá tenés mucha cosa para hacer, ¿sí? Mucha cosa para hacer. Doctor, una consulta. Cuando, o sea, dijimos que uno de los usos es en la industria farmacéutica, ¿pero qué lo usan como medicamento, no? O sea, No. En el proceso de... Espera que quisiera dejar de presentar. Así nos vemos la cara. No, es en el proceso de las moléculas. No es en la... No es que... Es en el proceso de la industria farmacéutica, ¿sí? Porque como hidrocarburo... A ver, chicos, los procesos... ¿Por qué se usan tanto los hidrocarburos? Porque son necesarios para un montón de procesos. Toda aquella molécula liposoluble se diluye en un hidrocarburo para poder ser trabajada, ¿me entienden? Se separan, se cambian los causas, porque los liposolubles no se llevan con el agua y el aceite no se llevan. Entonces, toda molécula liposoluble está obligada a ser trabajada, dividida, metabolizada, lo que fuera, en medios que son con hidrocarburos. Por eso es que se utilizan diferentes hidrocarburos. También en la industria farmacéutica. Pero eso le pasa a la industria que tiene que limpiar productos, a la industria que tiene que hacer... La industria usa hidrocarburos en millones de toneladas anuales. ¿Se entiende? Y además luego, algunos te lo venden a vos como hidrocarburos, por ejemplo, cuando te están vendiendo un OFF, cuando están vendiendo un plaguicida fosforado, como te están vendiendo un carbamato, como te están vendiendo un producto de limpieza, como te venden un producto para limpiar vidrios, salvo que sea un alcohol. ¿Sí? Entonces, de los hidrocarburos no solo no te salvás. Gracias a Dios que tenemos hidrocarburos porque no tendría esta computadora yo. Porque si hay un plástico asociado es hidrocarburo. ¿Estamos? Entonces, los hidrocarburos son un tema, les dije, tan grande que hay gente que se dedica solo a hidrocarburos. Y es una de las industrias que mejor paga la hidrocarburífera. Es decir, los hidrocarburos pagan bien, ¿eh? Somos con vaca muerta, ni les cuento. Porque no es solamente la extracción, luego es el procesamiento de esos hidrocarburos. Y salen desde gases hasta brea. Y en el medio, todo lo que se te ocurra. Así que hidrocarburos es un temón. En tóxicos, pero meternos en ese capítulo es inabarcable. Entonces, la mirada que les estuve dando es una mirada casi respetuosa sobre la química, porque es una mirada de qué puedo hacer con el lío de hidrocarburos como toxicólogo. Por eso que les armamos esos 4 grupos. No fue mi idea siquiera, esto lo hizo un ayudante. Pero la verdad que funcionó, porque luego los alumnos se podían dar cuenta, le daban un caso clínico y podían resolverlo. Cuando les dábamos las clases más formales, más químicamente correctas, las pavadas que decían en los exámenes eran mayúsculas, porque el tema es muy complicado. Y en una sola clase resolver un tema muy complicado es tramposo. Por eso es que esta es una forma de abordar hidrocarburos. Lo pueden leer de donde quieran, como quieran. ¿Sí? Pero al final de cuentas, cuando te tomo un caso clínico, yo te voy a tomar hidrocarburos. Fuente de cada uno de ellos, como siempre. ¿Sí? Los más típicos, los nombres y apellidos que te tomé, qué características tienen, por supuesto. ¿Cómo hago el diagnóstico de ellos? Clínica, obvio. ¿Y cómo hago el diagnóstico de ellos? Y después hago un caso clínico de alguno de estos interesantes. Y me querés explicar qué tiene que ver la clínica de un hidrocarburo lineal con el óxido aromático, con el tetracloruro de carbono. Nada. Si no te los pones en los 4 grandes grupitos, vas a decir estupidez el día del examen. Porque no tenés forma de tener tanto conocimiento previo de hidrocarburos para desarrollar una pregunta, una respuesta coherente médica. Y al final de cuentas, quiero que sepas que eres un buen médico. Entonces, al final de cuentas, quiero que me digas qué hacer con el hidrocarburo. ¿Lo estudio más por agudo o más por crónico? Si es por crónico, no hago lavado gástrico. Lo que estoy haciendo es, tengo que sacarlo de la fuente y estudiarlo. Si es agudo, tengo que ver con... Entonces,
de esta forma de abordaje, después cuando relean la clase, y creo que las últimas clases que les colgamos vienen con esta lógica, porque funcionó. Sí, es mucho más útil que darles una gran mega clase de hidrocarburos que después no hacen nada con eso. Ahora, ¿van a saber hidrocarburos? No. Vas a saber algunos de los aspectos interesantes para la toxicología de hidrocarburos, con sentido práctico. ¿Sí? Mi sugerencia, léanse un par de hidrocarburos que les gusten. Hay cientos de miles de hidrocarburos, así que búscanse un par más de los particulares para tener alguno más. No sé, cloroformo, que se usa mucho para la limpieza en seco, para la planchita definitiva del pelo, o alguno de esos que son tan dañinos que están prohibidos por ley la mayoría. Salvo para la industria. ¿Sí? Y es la forma más fácil que tengo de darles hidrocarburos. Y les puedo asegurar, es un tema aburrido para mí. ¿Por qué? Porque salvo lo laboral y ambiental, es muy poco frecuente que tengas casos en agudos. Los casos que vienen en agudo, ¿cuáles son? Típico, tomar un líquido. Tomo nafta, tomo queroseno, ese es el típico caso en agudo. Y si no, es un caso de ambiental o laboral. Es un caso que lleva tiempo, hay que sentarse y pensarlo. Esta chica que venía en silla de ruedas, pateada por todos lados y con un montón de determinaciones que le daban negativa. Claro, porque primero estaban buscando mal, buscaban en sangre, buscaban el tolueno en sangre. No, pará. Seguí trabajando y buscamos la determinación. Y entonces te puedo decir si te haces puesta o no. Si no, estás en silla de ruedas por un daño que se produjo hace meses. ¿Por qué voy a encontrar hoy el biomarcador? Entonces viene desde ese lugar la lógica de la búsqueda, que es mucho más compleja. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué les dije en un momento que buscábamos antes? Cuando empezamos a trabajar hace unos 12 años en la cuenca Matanza-Riachuelo, con la contaminación del Riachuelo, ¿qué pasaba? Veníamos, ustedes no saben ni lo que hablo, pero veníamos de la gestión en ambiente de María Julia Sogaray, en la época de Carlitos Menem, que decía que estaba limpiando el Riachuelo. ¿Y qué hacía? En 1000 días limpio el Riachuelo, dijo ella. ¿Y qué hacía? Agarraba los barcos y sacaba un par de barcos hundidos y estaba limpiando el Riachuelo. Mi abuela, que ya despachó hace muchos años, sabía que antes de limpiar tengo que dejar de ensuciar. Así que lo que había que hacer es una gestión integrada de la contaminación de una cuenca tan importante de contaminación. Entonces, cuando empezamos a ver, bueno, a ver, ¿de qué está contaminado el Riachuelo? Fuimos hasta el Riachuelo, a la salida de desembocadura, y agarramos 1 litro de agua del Riachuelo. Y buscamos a ver qué tenía ese agua. Y por supuesto tenía plomo, mercurio, y también tenía arsénico, tenía cromo, y tenía hidrocarburos, benceno y tolueno, y sus metabolitos. Es por eso que empezamos inicialmente en Cuenca a buscar en la gente si encontrábamos metabolitos tetramucónico para benceno y ocresol para tolueno de los contaminantes. ¿Qué nos pasaba? Como tenían tan corta vida media, esos metabolitos duraban tan poco tiempo, en algo que es exposición ambiental, nos daba un día elevado, otro día bajo, 2 días bajo, 5 semanas después elevado. Era muy mal biomarcador de exposición, porque al no ser laboral, estar todo el tiempo expuestos en un momento concreto, sino que ser cuando quemaban en el fondo de su casa, cuando quemaba el vecino, entonces en la práctica resultaron unos muy malos biomarcadores de exposición. Por eso dejamos de buscar por la corta vida media de sus metabolitos, ¿se entiende? Pero no significa que no estén todos contaminados, ustedes inclusive probablemente cada vez que pasen por una quema de algo, ¿sí? O cuando tengas algún... Así que es una contaminación muy factible, ¿sí? Por hidrocarburos. Pero ya no los buscamos regularmente, aunque damos por sentado que está porque lo demostramos. Cuando buscábamos aparecía benceno y tolueno en cualquier quema a cielo abierto de plásticos, y cuando vos quemás plásticos en la casa. Cuando vos tenés una quema de un basural, está lleno de plástico. Bueno, cianhídrico y benceno seguro tenés, para empezar, ¿sí? Y de pegamentos de esas moléculas. Entonces, pero ya lo mostramos que estaba en el medio ambiente, lo que hacemos es dejar de buscarlo en la gente. Pero entonces encontramos las consecuencias de la exposición crónica. Entonces hay mucho cáncer, mucho problema de anemia, hay mucho problema de ataxia, de problemas neurológicos, y de etcétera, 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 que seguramente están asociados a la contaminación crónica de nuestra población con estos elementos. Así que todo esto lo vamos a ir reforzando luego al final de la cursada cuando veamos medio ambiente, ¿sí? Y laboral. ¿Dudas de hidrocarburos? Si no leyeron antes, no tienen ninguna duda. Si leyeron, capaz que alguna cosa no les cerró. Cuando decimos que justamente no encontramos benceno, tolueno, porque la vida media, el metabolito tenía poca vida media, ¿cuánto sería
2 semanas, un día. Sí, en 2 o 3 semanas el benceno ya no encuentro metabolitos. 2 o 3 semanas. Ahí está. De hecho, por eso en el laboral sí o sí tenés que tomarlo el último día laboral de la semana, en la salida de la persona, en la muestra única de orina. Es decir, porque si no, no es. ¿Sabés qué hacían? En la típica laboral, ¿qué hacían? Le daban una semana de vacaciones, antes de entrar le tomaban una muestra. No, esperá, lo acabás de lavar al paciente. O sea, lo que hiciste fue un tratamiento, lo dejaste en la fuente. ¿Estamos? Entonces, en el laboral es más fácil, está bien regulado, la ley dice cómo hay que hacerlo, y la ART debe hacer un control periódico el último día laboral de la semana, a la última hora. Pero en el medioambiental, definir cuándo fue que estuvo expuesto a la quema o a la exposición del riachuelo es aleatorio. Por eso es que una vez que ya demostramos que en el ambiente hay benceno, tolueno y sus metabolitos, buscarlos en humanos es bastante tonto. ¿Se entiende? Esta familia, por ejemplo, tenía un montón de... La chica estaba en silla de rueda y venía con exámenes debajo del valor límite umbral. Claro, porque no había podido trabajar, ya porque no podían tener fuerza para trabajar. ¿Se entiende? Entonces, espera un momento. Hagamos una cosa. ¿Tu marido sigue trabajando? Sí, bueno. Las horas que está tu marido trabajando, quédate en el mismo ambiente por una semana. Le tomo la muestra y por supuesto quedaba elevado. O sea, solamente, ni siquiera por manipularlo, por estar en el ambiente de trabajo en su casa, el marido trabajando le aumentaba el benceno. Perdón, el tolueno. Entonces, claramente ahí pudimos identificar la fuente porque había que discutir ahí si le hacía juicio o no a la multinacional que le pagaba para hacer zapatillas. ¿Estamos? Y además, porque si no era eso, porque ya estaba haciendo neuro unas elucubraciones magistrales sobre su neuropatía de aparición subaguda. Y entonces neuro me lo mandaba desde otro hospital diciéndome, doctor, tenemos estos 2 caminos. ¿Es una intoxicación? Y entonces si lo sacamos de la fuente va a mejorar, o me tengo que preocupar y tengo que invadirla neurológicamente porque esto va a desmejorar rápidamente porque es una degenerativa, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces no da lo mismo invadir a la paciente o decirle espera un poquito. Hay que tomar la decisión asociada a si pienso que es de tóxico o si pienso que es una enfermedad autoinmune, qué sé yo. O busco una infectológica que le esté haciendo degeneración neuromuscular. O una degenerativa típica de neuro, de las complicadas de neuro. Entonces, poder identificar la fuente es fundamental para tomar conducta o para descartar la conducta. En este caso, la respuesta fue, esperen, no hagan nada, denme 2 meses. Le tomé 2 determinaciones, estaba limpia y mágicamente la clínica empezó a mejorar. Mágicamente no, está descrito en todos los libros del mundo, digamos que eso iba a pasar. No es que yo era un genio, simplemente leí la bibliografía correcta. ¿Se entiende? Pero a ver, porque estaban perdiendo tiempo invadiéndole, haciendo estudios, sin poder descartar si era un problema autoinmune, si era un problema, una enfermedad nueva neurológica, o si era secuela de su trabajo, ¿sí? Con el examen. Entonces, están empezando en algunas materias a entrar en patología crónica asociada a contaminantes, que después lo vamos a retomar en el tercer parcial esto, ¿sí? Entonces, hidrocarburos tenemos que bien diferenciar, primero, de cuál estamos hablando. Segundo, ¿es agudo o es crónico? Y después, ¿cuál es el hidrocarburo? ¿Y qué le pasó a este paciente? Y ahí empezar a armar el cuadro. Si no, te haces un berenjenal y es imposible. ¿Sí? ¿Dudas, quejas? Ahora. Yo tengo otra duda más. Respecto del benceno, viste que habías dicho que digamos, para hacer una toma de muestra, lo correcto es hacerlo una vez que terminás la jornada laboral. Sí. Como, no sé si... Orina muestra única. Claro, microgramo de creatinina sobre microgramo de la sustancia sobre gramos de creatinina. Sí, pero si se acumula en tejido adiposo, ¿no podrías como poder demostrar? A ver. Cuando uno determina los biomarcadores, ya tomo en cuenta todo eso. Ok. ¿Sí? Entonces, vos lo que estás haciendo es, ok, ya está toda esa molécula. Primero, la molécula acumula, no los metabolitos. Segundo, ya está por default eso, por eso hay una línea de base. Es decir, no es con 500, es con 133 para ambiental, para laboral, si es que, porque está ese intercambio de distribución ya se hizo, porque lo estoy considerando crónico, no agudo. Ah, ok, listo. Ahí va. Entonces, ya te va a pasar lo mismo con plomo. Yo tengo plomo en sangre, 1 de 50 que tengo en hueso, pero la relación es inestable si es crónico. Así que yo cuando digo, tengo 7 de plombemia, ok, ya sabemos que hay 50 veces más en hueso. Ya es una variable de cinética que se conoce. Por eso se define que para benceno es tanto, para tolueno es tanto, para serino es tanto, cada una, o para cada metabolito, la línea de base. Está bien el razonamiento, pero alguien ya lo pensó, ya lo buscó y dijo, ok, en esta línea cortamos. Pero está bien, me gusta la forma de razonar, es correcta. Excelente, veo que me van a preguntar.
No, cara ni casualidad. Ok. Una pregunta. Sí, Sofía. En el caso, o sea, por lo que dijo María antes, al ser lipofílico, ¿no? Y, como se dice, acumularse en tejido adiposo, en el caso de que el paciente, no sé, estoy como delirando un poco, pero si el paciente va perdiendo peso o va haciendo ejercicio, ¿eso puede liberar nuevamente tipo los hidrocarburos y causar una clínica más aguda o algo así? ¿O? No, no pasa eso, porque las moléculas que son liposolubles, que tienden a meterse en lípidos, los lípidos tampoco son tan estables. Entonces el intercambio es bastante rápido. Entonces no depende tanto de esas variables. Si me decís el caso del plomo, te adelanto, sí. Una persona que empieza a tomar corticoides, que meten un corticoide porque estaba asmática, dice una crisis asmática y le metió en dexametasona, o tuvo un pico de estrés, o se embarazó, sí, la movilización del hueso es enorme y cambia muchísimo la cinética y entonces cambia la concentración. En estas moléculas, no que se sepa. A la verdad es que también se debe saber muy poco, porque como son tan dinámicos los cambios, y no cambia nada, porque al final, digamos, que movilice un poco o que se exponga nuevamente en un crónico es parte de lo mismo. Sigue habiendo benceno dando vuelta. Claro. La diferencia es que una cosa que no sé si ya las dije, pero la van a ir viendo, en estas moléculas que son liposolubles, que se meten rápidamente en los lípidos, acuérdense de fármacos, creo que seguro lo tenían, y algo de fisio esto. El riñón no saca moléculas liposolubles. Entonces, para sacárselas de encima del cuerpo, tiene que pasar por hígado. Tiene que hacer algunos procesos que pueden ser mínimos, conjugación fase 1, fase 2, ¿se acuerdan? Por lo general, en ese paso, arman metabolitos que suelen ser tóxicos y que además suelen ser dosables. Casi siempre les va a pasar eso, ¿sí? Que las moléculas hidrosolubles no lo tienen. Okay, por eso es raro el caso del tetraclorocarbono, que así como ingresa se va por el pulmón 80%. Ah, eso, ¿sabes lo que complica explicar eso? No, porque no debería pasar. Porque eso debería pasar con las sustancias hidrosolubles, no liposolubles. Sin embargo, al tetraclorocarbono le pasa eso. Cada molécula, como son de diseño, tienen propiedades muy particulares. ¿Sí? Por eso es que algunas... Pero está bien la pregunta. Pero no pasa eso. Porque en la práctica, si bien tiende a depositar... A ver, capaz que ustedes lo entienden un poquito más en fenobarbital cuando estudian el fármaco. El fenobarbital te pasa lo mismo. En el fenobarbital se te mete, tiene una cinética de distribución rarísima. Porque primero se mete y empieza a distribuir. Pero en realidad tiene gran predisposición por los tejidos liposos, por los lípidos. Así que se mete mucho en lípido. Pero después te rebota. Entonces cuando vos ves la cinética son picos que hace raros. Subió, bajó, subió, pero era una sola dosis. ¿Por qué hizo una M en la concentración? Bueno, porque se metió en lípido, pero después reacomodó, así que lo sacaron, pero después volvió. Y te hace una cinética extrañísima por su liposolubilidad. Pero no te cambia nada, porque al final de cuentas, lo que tenés que hacer es sacarlo de la fuente, ver la secuela que tuvo. O sea, al final de cuentas, todo eso que me estás preguntando no impacta para nada en lo que vos podés hacer. Claro. Es re interesante académicamente, pero estás desenfocada en términos de para qué tengo que memorizar eso. O sea, a mí me fascina como toxicólogo toda esa parte de la discusión, pero no te acabo de aportar en los últimos 5 minutos ningún dato que te sirva para el examen. ¿Se entiende? Porque no te voy a preguntar nada de eso, porque no tiene valor en eso. Está bueno porque estás pensando en el tema. Pero acuérdense después de pensar en el tema, de alejarse del tema y verlo desde arriba. Okay. Y bueno, entonces estaba esta molécula. Y lo importante de esta molécula, ¿cuál era? ¿Y cuál era la clínica? ¿Y cómo era la fuente? ¿Y cómo la encontraba? Y bien concreto. Porque si no te divagás y te perdés en un mar de cosas. Y apenas es el tercer temita que ven. No saben la cantidad de temas que tenemos que darles. Entonces, insisto, simplifiquen y sean sólidos en lo que están diciendo, más fácil. ¿Sí? Ahora, a veces cuando simplificás no entendés nada. Bueno, pregúntame. Si estás orientado o estás estudiando muy por arriba. ¿Sí? De esto siempre, fuentes. Clínica, fíjese que casi no hablé de mecanismos de acción en hidrocarburos. Hablé de en dónde impactan. ¿Por qué? Porque no vas a hacer nada con el mecanismo de acción. No tiene ninguna utilidad. ¿Se entiende? Y tengo que meterme en un berenjenal de cosas. Te dije de sensibilización miocárdica, te estoy diciendo cosas por arriba. No te estoy contando nada importante. ¿Por qué? Porque no vas a hacer nada con ese mecanismo de acción. No hay ningún antídoto, no hay ningún antagonista, no hay ninguna cosa que yo pueda hacer toxicológicamente para meterme ahí. Por eso todo ese enorme capítulo se lo saco. De la cinética de hidrocarburos, ¿qué les dije? Viscosidad versus solubilidad, digamos que es fundamental, porque ahí la podés organizar las moléculas y entender cuánto se meten, cómo se absorben, y después casi todas entran muy bien por todas las vías porque son muy liposolubles, y luego el impacto. O sea, en esta clase tenés muy poco de cinética dinámica.
Pero acordate que la mayoría pasan por hígado. Ojo ahí entonces, ¿sí? Porque vas a tener metabolitos en algunas de ellas. Porque fíjense que en esta clase es más importante donde no meterte que donde sí meterte. Porque si no el tema es inabarcable. Ojalá les haya podido transmitir algo sencillo de este tema que es, súper largo. ¿Sí? Y les va a quedar que no entienden nada. Tienen razón porque no les dimos nada. No les dimos mecanismo de acción, no les dimos cinética, no les dimos casi dinámica y casi no dimos tratamiento. Es verdad, porque no los hay. No, en tema de mecanismo de acción, ¿eso después es importante igual por las dudas para el examen o la verdad es...? que no, porque no tenés nada interesante para decir. ¿Se entiende? Y tendrías que hablar en cada uno de ellos. En cada órgano, por qué uno hace ataxia, por qué otro hace cardiovascular. Te estoy haciendo trampa. Ni a posgrado les pido esto. Porque tampoco puede hacer nada. Ahora, si te vas a dedicar a elaborar lo ambiental en una molécula particular, sobre esas moléculas te voy a exprimir, obvio. ¿Se entiende? Vas a tener que ser el experto en eso. Pero para ustedes, ahora, yo tengo un caso clínico, un chico que tomó hidrocarburo lineal, un hidrocarburo líquido, no lo sabe resolver, o no sabes tetraclorocarbono, o no sabes fuentes de usos de benceno o tolueno, o no sabes cómo buscarlos en orina, o no sabes el tema. ¿Se entiende? Claro, bien. La idea es que entiendan el tema. Genial, gracias. Gracias. ¿Dudas, quejas, preguntas? Tengo una pregunta que tal vez es muy puntual, porque dijimos que con el tetracloruro de carbono era el único que le podías hacer la hemodiálisis por la insuficiencia renal. Sí, claro, a ver, perdón, es al revés. Genera entre el segundo y el quinto día insuficiencia renal. Entonces, aunque no tengas el hidrocarburo, ojo que capaz que tenés que hacer hemodiálisis por insuficiencia renal, ¿eh? Después, si es eficiente o no para el tetracloruro, hay mucha discusión. Ah, está bien, porque me quedé pensando, como hace daño hepático esa sustancia, y el tolueno también te hace daño hepático. Sí, no, por eso. No, a ver, hay mucha discusión si sirve o no para hemodializar el tetracloruro de carbono. De hecho, una de las condiciones para hemodiálisis es que no sea una molécula muy liposoluble. Digamos, era una condición. Tenía que ser hidrosoluble. ¿Ya estamos? Lo que pasa es que casi todo tetracloruro de carbono grave termina con hemodiálisis, porque no tiene riñón. Una pregunta, en pacientes que tengan hepatopatías y se intoxiquen con esto, ¿la clínica va a ser mucho más tóxica en cuanto a la metabolización o algo cambia? No, tenés fallo hepático. Directamente. Depende cuál es el daño hepático que tenés, no todas dañan igual, ¿eh? Ah, ok. Y acordate que daño hepático te lo dije en muy pocas. Yo le decía, por ejemplo, un paciente que cadena simple, no tenés cómo justificar daño hepático. El trabajador de IPF que trabaja con metano, o el gasista, por ejemplo, no se espera que tenga daño hepático antes que tenga 1000 cosas antes, digamos, ¿se entiende? En cambio, las aromáticas, las cíclicas, ojo, sí, y todas las más sofisticadas seguro van a tener daño hepático. ¿Sí? Y hace metabolitos. Entonces depende de cuál estamos hablando. Ah, ok, perfecto. Sí. Sería un tratamiento como hepatoprotector. Si el caso fuera agudo, lo que haces es lavado gástrico. Y carbón activado. De hecho, carbón activado sería mejor todavía que lavado gástrico, para tetracloruro carbono. Si fuera agudo, porque absorbe, exactamente. Segundo, alejarlo de la fuente. Tercero, ver nivel de daño hepático, porque si tiene riesgo de daño hepático, la N-acetilcisteína es protectora del hígado. Todo para agudo. Si yo tengo un paciente crónico que viene expuesto crónicamente, no me vas a hablar de carbón activado y inacetil. Bueno, ojo ahí, porque ya no vos, lo he escuchado en muchísimos exámenes esto. Entonces, primero que lo dije fue, ¿agudo o crónico? ¿De qué molécula? Y ahí empezaste la molécula. Porque si no me decís cualquier pavada. Es donde hay algún nivel de evidencia. Te voy a decir la verdad, en algunos casos crónicos que estaban complicados, le hemos metido trasplante hepático, le hemos puesto en acetil. Pero cuando vos ves nivel de evidencia de esa indicación, es a propósito de un par de casos publicados, o sea, muy baja.
está más indicada para el agudo en dosis masivas. Mientras vayan empezando... Bien, un segundito, Denise. Mientras van pensando las preguntas de hidrocarburos, que fíjense que al final terminan siendo parecidas. De vuelta, piénsenlo desde arriba el tema y es más fácil. Casi todas termino sacándolos del temita para ponerlos desde más arriba. Pero está bien, hasta que mastiquemos la materia, eso es normal que pase. Después necesito 5 minutos para contarle cómo vas a seguir las clases que vienen y cómo tienen que estudiar. ¿Sí? Así que una vez que terminamos hidrocarburos, vamos a la parte práctica de lo que viene. Sí, Denise, decime. Bien, entonces, dentro de lo que son hidrocarburos, el único hasta ahora que vi que lleva medidas de rescate como lavado y carbono activado sería el tetracloruro de carbono. Los que yo te dije, sí, hay otros que si vos podés elegir estudiar, vas a tener otras cosas para hacer, sí. Por eso depende cuál elijas, fíjate bien qué se puede hacer. De los que yo te di, sí, el único que se podría... Hay una discusión, les tengo que decir la verdad, sobre el queroseno y el carbono activado. Y aparente, en pequeñas dosis, podría ser útil, pero hay alguna evidencia que podría justificar en queroseno carbono activado. Pero está dentro de la discusión toxicológica, ¿sí? Como decimos, ¿y los carburos no? Bueno, para. Hay algunos puntuales que sí, y en otros que hay discusión. Bien, mientras van pensando preguntas de hidrocarburos, les cuento. Ustedes hasta ahora, ¿qué vieron? 2 temitas, bien aislados. ¿Qué vieron? Hipoxias, por un lado, y vieron hidrocarburos por otro. Son casi temas aislados, casi irrespetuosos. Son temas importantes los dos. Honestamente, son temas troncales, pero no tienen nada que ver con nada. Hasta parece que estamos como... Les dije que toda una continuidad, que al final no pareciera ser. Bueno, ahora sí empezamos con la continuidad. Entonces, ustedes ahora van a empezar con el capítulo de consumo problemático de sustancias. ¿Sí? Pero en la primera clase hacemos trampa y les vamos a dar drogas de venta libre. Entonces, vamos a empezar con alcoholes en general. Entonces, ustedes van a ver alcohol etílico el martes que viene, metílico, glicoles, es decir, alcoholes en general. ¿Sí? En dosis única, como gran problema. ¿Sí? Entonces, de repente, una chica de 15 años un día se tomó medio litro de vodka. De repente, un paciente se equivocó y estuvo expuesto o tomó alcohol de quemar o alcohol metílico o alcohol de madera. O se tragó sin querer un sorbito del refrigerante del auto. O, digamos, entonces, alcoholes. No como consumo problemático. Pero esperá, porque después cuando veas como consumo problemático, cuando hago una ingesta aguda, vas a tener que venir a esta clase de alcohol agudo. ¿Estamos? ¿Y cómo hago el abordaje? La siguiente clase, que creo que es para el jueves que viene, es consumo problemático de alcohol. Si no me equivoco. Habría que ver el programa, pero estoy seguro que sería así. Y eso es, bueno, no es que un día le pasó un accidente de esto, sino que toda esa maraña de cosas que estudiamos en fármaco, en fisio y la clase anterior con Ale, bueno, ¿qué hace que una persona regularmente haya decidido consumir alcohol etílico? ¿Y qué problemas le trae y cómo se empieza a justificar el consumo problemático de sustancias? Algo que es de venta libre, si sos mayor de edad. No es una receta para conseguir alcohol. Que en nuestro país es una cosa de si no tenés amigos, si no sabés brindar con cerveza, parece. Y no sos un buen argentino, no tomás Fernet en los últimos años. Y la fiesta sin brindar con champán o sidra parece que no tenés familia. Y en la práctica son moléculas incorporadas a nuestra vida diaria que nos traen al 70% de los pacientes con consumo problemático todavía de alcohol. Y tienen la ventaja que tiene tantos mecanismos de acción y tantas justificaciones, y es una sustancia que todos conocen, que nadie puede decir, no sé lo que son los efectos del alcohol, porque alguna vez viste a un amigo borracho, alguna vez viste a alguien, conocés de algún familiar, vecino, amigo o conocido que tuvo consumo problemático de alcohol. Y entonces es muy fácil para entrar en consumo de sustancias con una molécula que es conocida, que no te genera nada particular, salvo que en tu vida hayas tenido algún daño por familiar o vos que hayas tenido ese problema. Si eso te pasó, tenés un problema en la clase, porque acá se supone que no estás para hacer terapia, se supone que estás para ayudar a otro. Entonces vas a tener la dificultad de tener que despersonalizar muy claramente tu pasado con lo que vas a hacer vos, porque todo lo que te vamos a enseñar es cómo ser útil ante un paciente que tiene problemas con esto. Te guste o no te guste el problema. ¿Estamos?
Y luego vamos a hacer tabaco también. Entonces vamos a empezar con 2 moléculas que son de venta libre, si son mayor de edad, porque entonces vamos a tener menos opinión previa. Si yo empezara con marihuana, y todos creen que saben que si la marihuana es buena o mala, si es medicinal o si tenía que estar a venta libre o prohibida, ustedes tienen una idea formada ya sobre la marihuana. O sobre cocaína, no tengo idea, nunca la vi, o sí, no pasa nada, lo manejo, o conozco a un compañero que es re drogón. Al final de cuentas tenés un preconcepto. Y eso nos llevaría a estar en una clase de charla de café con mi mamá. Y ustedes les vamos a exigir que tengan unas charlas técnicas con conceptos técnicos para poder ser útiles ante pacientes. Y entonces tenés que poder sacar tu pasado, sacar tu pensamiento y poder hacer algo útil con ese dato que te vamos a ir dando. Por eso empezamos con moléculas que son de venta libre y conocidas por todos, para luego pasar las siguientes clases a consumo problemático de sustancias de moléculas no legales en la República Argentina. ¿Sí? Así que para la primera clase estudien la molécula en sí misma, pero el alcohol tenés que estudiar mucho, porque tiene muchísimos mecanismos muy complejos, ¿sí? Y después algo de metílico, glicol, es una clase corta al lado de otras. Y la segunda clase, entramos en consumo problemático. Estés en un problemón, porque todo lo que vos sabés no te sirve. Y no me interesa y no quiero enterarme. Y si te descuidas, me voy a enterar. ¿Entendés? Yo no tendría que saber qué pensás antes. Tendría que ver lo que aprendiste de la molécula y de cómo actuar con un paciente, te parezca simpático o no, te parezca que es un drogón o que es un compa amigo de la vida. No importa. La persona tiene un problema de consumo y vos tenés que ser útil para esa persona. Esa es la respuesta que esperamos de ustedes. Y les juro que es muy difícil hacerlo, porque a uno donde se distrae le sale el preconcepto que tiene, entonces sos un mal médico. Porque si vos pensás que el consumo de marihuana no es problemático y te gusta leer la THC y te fumás un faso toda la semana, todos los fines de semana, te va a costar mucho atender a un paciente que tiene consumo problemático de marihuana. Pero si vos pensás que la marihuana es el diablo, es la entrada a drogas pesadas y tendrías que estar preso la persona porque fumó marihuana, también vas a tener mucho problema en ayudar a un paciente que consuma marihuana. Entonces, independientemente de donde estés posicionado, la mayor dificultad para la próxima clase va a ser cómo te sacás toda esa carga de encima que ni siquiera sabés que tenés. ¿Sí? Y entonces, ahí les aconsejo que para la próxima clase, conmigo, que sería para el jueves que viene, lean un capítulo que está en el campus que se llama Modelos Interpretativos de Consumo. No para la clase de Ale, para el martes, sino para el jueves que viene. En la de Ale veíamos la primera parte, la de alcoholes, y en la del jueves... Agudo. No hablas de adicciones con Ale, hablas de la molécula que le impacta por primera vez en agudo a la persona. Perfecto. En cambio, con la siguiente clase entramos en consumo problemático, porque una persona decidió seguir consumiendo esa molécula. ¿Cuál es el efecto deseado? ¿Qué modificó en el cuerpo y qué generó que esa persona quede pegada a la molécula o no? Y entonces, si no leen antes algo macro de modelos interpretativos, no tenés teoría con lo que no entendemos y no conocemos. Entonces, la idea es que ustedes conozcan otras formas y de hecho puedan defender otros modelos. Un role-playing que podemos llegar a hacer el día de la clase es dividirlos por grupos y que vos tengas que defender alguno de los modelos. Alguno va a ser el modelo legal, otro va a ser el modelo social, otro va a ser el modelo de reducción de daño y nos van a tener que convencer de que ese es el mejor modelo del mundo. A ver si sos capaz, porque si no lo compraste el modelo no vas a poder explicarlo. ¿Se entiende? Cuando te equivocás, lo criticás cuando querés opinar del modelo. Yo te digo, explícame tal modelo. Y si no te gusta, ese Word de modelos interpretativos de consumo tiene la habilidad de... Hay otros modelos, pero como que enmarca 9 formas diferentes de ver la vida. ¿Sí? Y en Argentina, en este momento, 5 de esos modelos están activos. Si yo voy a Alcohólicos Anónimos, son un modelo de esos. Si yo voy al Austral, tienen otro modelo completamente diferente. Si voy al Fernández, algunos colegas compran un modelo y otros compran otro. Entonces, ojo, que depende de quién te contrate, puedes tener que estar cumpliendo algunos modelos o tener que discutir con algunos. Y seguramente tu mamá piensa diferente que vos sobre el consumo de sustancias. ¿Se entiende? O tu abuela. Y entonces pertenecen a otro modelo. No conocer los modelos y no entender nada del consumo problemático de sustancias, sos parte del problema. Para el jueves que viene quiero que lo lean antes de venir a la clase. Porque si no, no podemos meternos en el tema. Y creo que ese día también vemos tabaco, así ya cerramos antes del examen. Y después vemos qué cuerno hacemos el 23, que es el día del examen, que en un principio, al parecer, no va a haber clases en ningún lugar de la Universidad de Buenos Aires. Así que por el tema del financiamiento, para mí
formalmente los paros son la peor forma de mostrar disconformidad, porque al final de cuentas solo sufre el usuario y al que manda no le importa tanto eso, pero por como viene en la mano, dudo mucho que podamos dar clase, mucho menos tomar examen ese día. Si no cambia algo dramáticamente, va a ser muy difícil que alguien en la Universidad de Buenos Aires pueda dar clase ese día. Una pregunta, o sea, el examen quería para el jueves, el 25. Tengo que ver qué podemos hacer. La verdad que nos complica enormemente, porque se comprimiría mucho, digamos. Porque entonces el jueves, ¿qué pasa? Si yo te doy clases el mismo día, ese día no estudiaste para esa clase. Entonces perdés la clase. Ahí tenemos que ver de qué nos disfrazamos. Así que no lo sé. Todo como siempre, el paro afecta al usuario. Acá son ustedes los usuarios. Así que vamos a ver si... A ver, hay paro de colectivos, dimos la clase igual, porque me parece que no tienen por qué ustedes ser víctimas de la gente del transporte. Lo que pasa es que en este caso particular, siendo el doctor Damín secretario de la Facultad de Medicina, o sea, después del decano y vicedecano está Damín, la Facultad de Medicina, va a ser muy raro que él permita que se dé clase en la facultad, digamos, porque y menos tomar examen, nos va a cerrar el aula. Sé que no va a pasar, y probablemente con justicia, porque están preocupados del financiamiento, ¿sí? Pero, digamos, así que no importa lo que opinemos, probablemente no tengamos acceso a las aulas siquiera ese día. Lo adelanto, porque es muy probable que ese día no podamos dar, si sigue todo como está, no podamos ir a la clase. El día martes lo desempatamos. El jueves lo definimos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Hoy no sé, porque no tengo días de más en la cursada, así que no sé cómo lo voy a poner y no quiero atrasarlo mucho. Así que vemos. Si no, habrá que dar una hora más el jueves, no sé, la verdad que no sé. Doctor, una pregunta. ¿Vamos a tener clase de síndromes toxicológicos o lo vemos nosotros por nosotros? No, ellos ya lo habíamos avisado, que síndromes lo vamos a ir armando durante la cursada. Ah, bien. No, lo decía por lo del cronograma más que nada. Cada vez que uno, pues ya habíamos avisado eso, cada vez que uno vea un nuevo síndrome, lo vamos a ir incorporando al listadito. Entonces ahí se van a la clase de síndromes, pero darlos todos juntos, desacoplados, es como... Si yo te hablo de síndrome opioide, te da igual, porque no estamos viendo nada con opioide, entonces no te sirve. Entonces la idea es ir armándolo. Acuérdense que nosotros tenemos dos opciones para atender a un paciente. Sé cuál es el xenobiótico, paracetamol 2 puntos, cianuro 2 puntos, benceno 2 puntos. Y entonces desarrollamos. O no tengo idea cuál es el xenobiótico. Si no tengo idea, tengo que entrar por síndromes. Como le falta mucho, tomar mucha sopa todavía para saber más de la toxicología, vamos a ir armando síndromes durante la cursada. Entonces, cada vez que aparezca un síndrome, lo tomamos como tema. Y vas armando el tema síndromes. O sea, que lo vamos a ir armando durante la cursada síndromes. Porque cuando no tengo idea, agarro un síndrome. Entonces, ustedes hasta ahora creo que no vieron ningún síndrome, pero cuando veamos opioides van a ver síndrome opioide. Cuando veamos cocaína van a ver simpático mimético. Cuando veamos alucinógenos vamos a ver síndrome serotoninérgico. Entonces, ahí empezamos a meter síndromes. ¿Estamos? Y vamos a terminar al final con lo muscarínico, antimuscarínico y cuando veamos plaguicida. Entonces, se va desarrollando durante la cursada síndromes. Bien. Doctor, una pregunta. ¿Es posible que nos puedas enviar uno que otro caso clínico para empezar a practicar para el parcial? Ya les digo, de la clase de hoy, 3 casos clínicos. Niño de 2 años que tomó un sorbito de querosén hace 10 minutos. Pregunta, ¿qué le puede pasar y qué haces vos como médico? Segundo caso, lo que se me ocurre ahora en el aire, segundo caso, exposición crónica a N-hexano. Clínica esperable. Eso bien fácil. Exposición ambiental a benceno. Fuentes, diagnóstico y clínica. Eso es siempre lo mismo, o sea, hidrocarburos va para ese lado. Como paciente que tomó 3 litros de nafta. ¿Cómo lo esperas encontrar? ¿Qué complicaciones va a tener y qué tienes que hacer? Fuentes de tolueno. Al final está siempre en el mismo lugar, chicos, no hay tanto más. O cloroformo 2 puntos, hable. O tetracloruro de carbono, hable. O qué harías con. Pero no hay magia con esto. Si no, te estoy haciendo trampa. Dale, gracias. Bueno, tal hidrocarburos en 2 horas online ya, o lo di muy mal, o estuve muy lúcido, porque no es un tema fácil. Capaz que no entendieron nada, vamos a ver el día del examen. No, sirven mucho las clases, sí. La verdad sí está bastante bueno.
Bueno, ahora lo que viene, ¿saben qué? Me preocupa las clases que vienen, porque lo que viene, esto al final era estudiar de memoria. O sea, si leyeron la clase de Ale les explicó bien hipoxias. Así que ya está, eso es cerrado el tema. Si no lo leíste antes, no entendiste nada de la clase, obvio. Pero si habías leído, con la clase de Ale se acabó y vas a tener un montón de casos clínicos, que deberías pedir casos clínicos de esa clase, no de esta. Ahora, lo que viene después es lo que se empieza a complicar, porque empezamos a hablar de consumo problemático de sustancias. Y ahí tenés que abrir la cabecita. Y ustedes se creen re progresistas, re jóvenes, re súper, pero después cuando te hago abrir la cabecita con consumo problemático, son más rígidos que sus padres. Entonces, vamos a ver de qué están hechos ustedes. Pero suele pasar que la mayor dificultad cuando estudian es no abrir la posibilidad de aprender nuevas cosas. Y en vez de quedarte con lo que trajiste de tus compañeros de secundario.